Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Carrusel Deportivo Coruña. Por delante un partido de muchos nervios. Tras la final del Pontevedra toca venganza y tras la derrota en la primera vuelta el equipo de A Coruña, nuestro Depor, visita ahora Barreiro para medirse al Celta B. Mañana de fútbol frente al filial del eterno rival. Así que ya está todo listo, sigue con nosotros este Celta B Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Con Javi Rodríguez en el control técnico. Hola, Olita. Dando voz a oyentes y anunciantes, Teba Chacón. Con los comentarios de José Luis Lemos, el análisis de Adrián Candal y la dirección desde Barreiro de Fran Hermida. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña. Aquí estamos efectivamente en Barreiro, en este estadio donde hoy se va a vivir un partido extraño. Un derbi, pero un derbi ante el filial del Real Club Celta. Un Depor que viene aquí a jugárselo todo para intentar exprimir las últimas opciones de colarse entre los 3 primeros puestos y cuando menos de intentar asegurarse, por lo menos, como digo, acabar la liga entre el 4º y el 6º puesto. Pero vamos a pensar en positivo, vamos a intentar mirar hacia arriba. Si se gana aquí pueden salir las cuentas y aquí lo que nos espera es un partido a cara de perro. Recibimiento hostil. Bueno, pues sí. Recibimiento con detalles originales. Pues también. Y eso sí, gente aquí, 300 espectadores que están dispuestos a hacerle pasar el mal rato al Depor, aunque eso sí, también confiamos en que el Depor consiga marcharse en dirección a Coruña con los 3 puntos dentro del maletero del autobús. Tenemos 11 confirmados, parece que con cambio de sistema en el Depor, con alguna novedad en el equipo titular y también tenemos ya 11 confirmado en el filial del Celta. En nada, vamos a estar analizando todo lo que nos va a dejar este partido que vivimos desde ya en la sintonía de Carrusel Deportivo Coruña con nuestros oyentes, con nuestra gente y también Teba Chacón con nuestros anunciantes. Sí. Bueno, no sé si habéis probado ya Casa Saqués. En Carrusel ya lo hemos hecho. De verdad, no podéis perderos sus increíbles empanadas, esa carne asada que es pura mantequilla y, por supuesto, pues su laconada con orejas y con filloas. Como no, tienen comida para llevar y también recogida en el local los sábados y los domingos. Están en Avenida de Oza 41, se llaman Casa Saqués. Apunta este teléfono, 981-280-245, 981-280-245 para llamarles y reservarles. ¿Es domingo? Ojo que también hay callos. En Casa Saqués, más saqués que nunca. Y ahora sí, vamos a contaros las vías de participación que tenéis con Carrusel. Podéis escribirnos a través de @carruselcoruna o también mandar una nota de audio, iba a decir, no, un mensaje de texto de WhatsApp al 626-238-118. También estamos pendientes de lo que nos vayáis diciendo en el directo de nuestro canal de YouTube en Radio Coruña. Allí podéis ver la radio por dentro, es muy interesante porque se ve a Adrián Candal, por ejemplo, abrir los stores de los estudios, bueno, cosas así curiosas, la radio por dentro, que la podéis comentar en ese directo de Carrusel de Radio Coruña, como lo ha hecho ya Antón Lestón. Queremos saber si vosotros también estáis ahí al otro lado y desde dónde escucháis Carrusel Coruna. Podéis contárnoslo a través de todas esas vías. Nosotros ahora nos vamos a ir hasta Miramar Oil. Recuerda que es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Si
Sintonía de alineaciones en Carrusel Deportivo Coruña. Como decíamos, ya tenemos al Depor calentando sobre el césped, el impoluto, el inmaculado césped de Barreiro. Es una auténtica alfombra. Aquí el que no juega al fútbol es que no sabe directamente. Vamos con ese 11 del Depor. Va a estar Lucho García bajo palos, con Bóveda, Mujaid, Granero y Héctor Hernández formando línea defensiva. Por delante, posible línea de 3 con Alex Bergantiños, Uche, Agbo, principal novedad en ese 11, y Villares. En las bandas, Raí y Keko Gontán, y arriba la referencia ofensiva, el hispano-venezolano Miku. Por parte del Celta, Álvaro estará en portería. Novedades bajo palos en el equipo celeste, con Carreira, con Lucas Cuña, Holzgrove, Manu Justo, Solís, Carlos Domínguez, Marquel, Bruniño, Lautaro y Barri. Para cambios en el equipo coruñés, en el banquillo, Rubén de la Barrera va a tener a Carlos Abad, Balín, Raico, Lara, Borja Galán, Claudio Bobí, el ex del Celta, Yago Gandoy, Nacho González y Salva Ruiz. Ahí están los protagonistas. Ahora va a llegar el tiempo para el análisis. Eso sí, Teba Chacón, si tenemos que hacer los últimos ajustes, estamos a tiempo de ir al taller, ¿eh? Hombre, y nos vamos al nuestro, al de Carrusel, Taller Galicia J Cars. Recuerda, allí tu coche estará en las mejores manos. Y de cara a esta Semana Santa, ya sabes que hay que preparar tu coche para poder viajar con toda seguridad. Bueno, pues allí puedes realizar el mantenimiento preventivo, también en el cambio de aceite y filtros, pues revisar los puntos de freno, la dirección, estas cosillas. No olvidar preparar tu coche con tiempo. Puedes pedir cita en este teléfono, el 722-662996, 722-662996, Taller Galicia J Cars. Y bueno, sí, claro, perdón, es que claro, estoy salivando con todo lo que tengo. Estás desayunando. Pasa una cosa, yo os voy a hacer una propuesta con San Brandán Lunch, que me descentro ya de tanto material que tengo aquí para comer, que es, tenéis que hacer como el equipo de Carrusel. Nosotros vamos a San Brandán, nos cogemos todo y luego ya nos vamos repartiendo a lo largo del día. Ahora, 11 y 9 de la mañana, nos tomamos el café con los riquiños. Buenísimo. Después que va entrando la horita... Riquiñísimo. Después va entrando la horita del vermú. Bueno, pues nos tomamos nuestro bocata de pan tumaca, también de San Brandán. ¿Qué tenemos que comer? Pues el menú bocata lunch. Y así te va repartiendo la comida a lo largo del día y es una maravilla. Tenéis que recordar que están en Juan Flórez y que cierran a las 4 de la tarde, eso sí. Y los podéis encontrar también en Just Eat, San Brandán Lunch. Riquiñísimo. Y ahora me voy a otro lado también, ¿quieres? Venga, ya, venga. Si me has puesto a hacer el recorrido, lo hacemos entero. Espérate que me vaya a Desdocom, porque sabéis qué hacen allí, ¿no? Sí, destruir material, bueno, pues ese material de oficina que ya no nos sirve para nada o que tiene cierta confidencialidad y no lo queremos tener en papel, ya lo hemos digitalizado. Ellos instalan unos contenedores específicos en nuestra empresa y una vez llenos los retiran. Personal de Desdocon los retira y los lleva a una planta donde se realiza esa destrucción, siguiendo, por supuesto, la normativa de seguridad y confidencialidad. Se llaman Desdocon, no te olvides. Y si estáis siguiendo la retransmisión a través del YouTube de Radio Coruña, pues ahí podéis ver, ¿no?, cómo están nuestros estudios. Está ahí Adrián Candal y José Luis Lemos dándole al San Brandán, pero a base de bien, vamos. Esta gente, mira, hasta Javi, mira, nuestro técnico Javi Rodríguez allí también dándole a la mandíbula. Es lo bueno que tiene tener amigos como San Brandán. Adrián Candal, muy buenas. Muy buenas. Javi no quería salir, ¿eh? Dice, voy a salir yo al fondo. Pues, Javi, hoy te toca. Hoy actuamos todos, para que el Depor pueda salir victorioso de lo de un ratito. Ahí está. Nosotros, por si acaso, nos hemos traído al técnico líder de la tercera división, ¿eh? Dijimos, a ver si se nos pega algo de la buena racha. José Luis Lemos, muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Bueno, a ver si son buenos, ¿eh? Es lo que se suele decir en estos casos. Buenos días. A ver si son buenos. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Hay que ser optimista. De inicio siempre hay que ser optimista. Vamos a ver si el Depor es capaz de traer una victoria hoy, que yo creo que primero por la importancia que tiene en la clasificación, incluso en el futuro inmediato del Depor, es fundamental, y también por ser donde es y sacarse esa espina que yo creo que todos tenemos de la primera vuelta, ¿no? Bueno, oye, de entrada parece que el Depor va a intentar igualar el sistema preferido del filial del Celta, ¿no? El 4-3-3. Podría jugar así, podría meter a Alex en el medio de los centrales. Bueno, es un once titular que te permite mover piezas y jugar de diferentes maneras. Sí, incluso podría jugar 4-2-3-1, ¿no? Con Bergantiños y Uche, bueno, ahí en el
doble pivote y Villares un poquito por delante en la media punta. Bueno, yo creo que esa versatilidad que le da esta elección de los futbolistas, pues probablemente vaya pensada también en algún movimiento dentro del propio partido, ¿no? Vamos a ver cómo inicia y si a partir del inicio más o menos le va bien, pues probablemente no veamos muchos cambios, pero si hay alguna cosa que no funciona o que no detecta, pues que no detecta que está bien, pues supongo que la elección de estos jugadores va por ese camino, ¿no? De poder variar sin tener que hacer cambios desde el banquillo. Bueno, y en nada nos paramos ya un poquito más al detalle, tanto en el Celta B como en el Depor. En el filial del Celta, tienen bajas en ataque, además jugadores importantes de los que han conseguido hacer goles a lo largo de esta temporada, y bajas en la portería. De hecho, el meta que va a actuar de titular, Álvaro, ha jugado un partido en lo que va de temporada. Sí, estaba jugando Sequeira, ¿no? Prácticamente todo el año. Bueno, tiene que jugar. Baja importante, Álvaro, Sequeira sí. Es un buen portero. Un buen portero, Sí. Un muy buen dominio del juego aéreo, muy buen portero. Yo creo que arriba también, ¿no? Sony, Alfon, bueno, futbolistas con mucho gol, que a nivel ofensivo le dan además muchas variantes, porque el Celta B es un equipo con una profundidad de banquillo espectacular. Es decir, yo le he visto varios partidos y es capaz de variar 4 o 5 futbolistas a nivel ofensivo de una alineación a otra durante el partido, en las posiciones. Bueno, es una plantilla muy joven, pero muy completa, de un filial, para mí, muy buen filial. Bueno, y esas bajas también se van a notar, ¿no? Estoy convencido de que a nivel ofensivo deberían de notarse si el Depor es capaz de imponerse. Y unas bajas que van a provocar, bueno, muchos reajustes, ¿no? Porque estamos viendo ese 11 inicial sin un lateral izquierdo definido y con mucho jugador de centro del campo. A ver cómo los coloca. Sí, ahí tengo yo también la duda, ¿no? ¿Qué hará con Manu Justo? Si jugará por detrás de Lautaro, si se caerá en una banda. Es un futbolista que incluso hace de 9 sin ser un 9 referencia. Es un futbolista, bueno, que yo conozco bien, incluso de la tercera de hace años, de pequeño, de muy buen tren inferior, con mucha calidad, que hace goles, es potente. Yo creo que puede jugar por detrás de Lautaro. Y vamos a ver después cómo coloca en medio campo, ¿no? Tanto Bruninho, que es un futbolista muy ofensivo, pero muy anárquico, que también hay que aprovechar mucho, sobre todo si juega por banda, utilizarle para atacar por ahí, porque es un poquito anárquico. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la disposición del Celta B, porque con esta elección de jugadores también ahora es complicado saber qué quiere hacer Onésimo. Bueno, pues desde luego lo iremos viendo en cuanto ruede el balón. Adri, en el Depor, la principal novedad, Uche Agbo. Sí, bueno, pues ya da una pista, yo creo el viernes, antes de ayer, Rubén de la Barrera, cuando hablaba de lo que es Uche, de cómo se tomó esa suplencia, y daba la impresión de que iba a querer seguir contando con él, ¿no? Bueno, a ver cómo encaja en Bergantiños y él, a ver si es doble pivote. Uche demostró que él, por momentos, cuando está bien, puede él abarcar ese centro del campo casi él solo. Lo que decía Lemos de colocar ahí a Villares un poco más liberado de esa creación. Muchas ganas de saber cómo mezcla todo esto, porque así a priori de partida me parece que tiene buena pinta el 11 del Depor. Y claro, a ver también cómo se sienta Uche, lo decía de la Barrera, pero queremos verlo todos, esa suplencia. A lo mejor hemos conseguido que espabile un poquito, porque parecía que se había quedado un poco dormido, ¿no? Un poco acarajado en los últimos partidos y parecía que la cosa no iba con él. Pues a ver si puede espabilar, porque, vamos, nadie duda de que es un futbolista de mucho nivel, que no ha rendido seguro, pero es un jugador de mucho nivel. Es un futbolista que cuando todos supimos que se quedaba en el Depor esta temporada pensamos que iba a ser diferencial y hasta ahora no se ha enterado de que va la temporada. Entonces, como decimos tantas veces a lo largo de las últimas campañas, es otro de los que también está a tiempo de subirse al carro, ¿eh? Haciendo un buen partido aquí, haciendo un buen partido ante el Zamora. Bueno, si arranca el motor ahora podemos llegar a tiempo, pero hay que arrancarlo ya. Bueno, vamos a hablar de más cosas de este derbi. Un apunte. A lo largo, al principio de la semana hubo un poco de polémica en torno a si iban a poder estar los medios de comunicación de A Coruña, si íbamos a poder estar hoy aquí, en el campo de Barreiro. Bueno, la polémica afortunadamente se resolvió, igual que en su momento nos quejamos, también decimos que hoy estamos aquí, todas las emisoras de radio hemos podido viajar. Es cierto que otros compañeros de la prensa coruñesa pues no han podido desplazarse, pero bueno, nosotros estamos aquí, nos han puesto todo facilidades para hacer nuestro trabajo y por lo tanto pues en ese sentido pues se cambiaron las tornas con lo que se preveía a principio de semana, igual que se denunció en ese momento, pues ahora hay que alabar
el buen trato por parte del club, del Real Club Celta, y que bueno, pues estamos trabajando en las mejores condiciones posibles en este estadio, bueno, en este campo de Barreiro. Sí, y sobre Teba todo, Chacón, Fran, dime. aclarar y también decir y agradecer al resto de los medios de prensa escrita que bueno, Sí. pues cedieron, digamos, esa prioridad para poder venir, para que pudieran estar todas las radios. Y eso hay que reconocerlo y eso es un orgullo para nuestro sector, pues ese gesto que tuvo la prensa escrita y compañeros de los medios digitales, pues Sí. favoreciendo que sean las radios, en este caso, las que puedan estar hoy aquí. Se echaron a un lado para que, bueno, pues las plazas que había disponibles, en concreto 5, fueran para emisoras de radio. Así que, bueno, pues gracias a los compañeros de A Coruña y gracias, pues eso, al Real Club Celta por lo que he puesto a nuestro servicio para poder trabajar. Teba Chacón, te decía que vamos ya como motos, hay que hacer un repaso a cómo está siendo la jornada, pero si hablamos de motos, hablamos de Babiec. Babiec Moto Adventure es tu tienda especializada en complementos, en ropa y en accesorios para ti y también para tu moto. Son distribuidores exclusivos de marcas como Turatec, Clean, Ruka, Speedy, entre otras muchas grandes marcas. ¿Aún no los conoces? Babiec Moto Adventure. Babiec Moto Adventure. Tienes muchísima más información en babiec.es. Y con Babiec Moto Adventure nos vamos de ronda en segunda división B. Han finalizado ya el Langreo 1, Numancia 1. Recordamos que está aplazado ese partido entre el Racing de Ferrol y el Guijuelo y todo por delante. Te vamos a contar el Celta B Deportivo. A las 12 de la mañana empezarán el Covadonga Cultural Leonesa, Real Valladolid Promesas, Real Oviedo, a las 5 de la tarde Marino de León Sporting B y Burgos Lealtad Villaviciosa, también Salamanca Unionistas, Pontevedra Coruxo y a las 5:30 el Zamora Compostela. Nos vamos hasta tercera división donde perdía el As Pontes 4-0 ante el Viveiro y el resto de la jornada también está por delante. Nos vamos ahora hasta la división de honor juvenil, donde el Choco Juvenil empieza precisamente a las 12 de la mañana en el campo de Santa Mariña en Redondela, en Liga Nacional. El Victoria perdía 0-3 ante el Depor, ante el Juvenil. En fútbol femenino, el Depor Abanca ganaba 3-0 ante el Rayo y pudieron ser más. El Bias Amarella en fútbol sala femenino se enfrenta a partir de las 12 al Peña Esplugues. En hockey sobre patines, el Liceo se enfrenta al Vic esta tarde a las 8. El Dominicos perdía 5-2 ante el San Just y el Compañía de María 8-1 frente al Manlleu. En baloncesto no hay partido del Leima Coruña esta semana. El Maristas no consiguió ganar al Basi Ferrol, que consiguió esa victoria 67-88. En voleibol, el Zalaeta se medía ayer al Covadonga y ganaba 3-1. Y en balonmano, el OAR Coruña pues ha suspendido su partido frente al Lavadores Vigo por casos de coronavirus en el equipo vigués. Finalmente, rugby con, bueno, el crack que no ha jugado, así que ni finalmente ni nada, no hay rugby tampoco. Es la ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Y ahora nos vamos hasta Audias, porque si has podido escuchar esta ronda, ha sido, pues ya sabes, mucho más cómodo para ti porque nos has entendido y has conectado con nosotros. No entender cuando estamos en una conversación es algo que genera mucha incomodidad y ansiedad. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los tienes en Avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18. Audias. Bueno, pues se retiran ya los equipos a túnel de vestuarios, ya están ahí metidos con la última charla, con las últimas indicaciones. Bueno, queríamos hablar también en la previa al partido, vamos en nada pues a analizar los aspectos futbolísticos, los aspectos ambientales, porque evidentemente un Celta B por un Depor Celta B, Adri, hemos hablado durante toda la semana que si es derbi, que si no es derbi, que si tal. Bueno, es un partido que saca las pasiones más bajas, y que evidentemente, bueno, pues igual que si el partido se disputase en A Coruña, pues habría recibimiento, aquí también ha habido recibimiento. Sí, bueno, y a mí me parece muy divertido. La parte de los mariachis que tú viste ahí, que hemos visto en las redes sociales, no los insultos que también hubo, bueno, pues eso es parte también del chiringuito, pero lo de los mariachis me pareció una genialidad. Hasta decía, pues no sé si juntarían en Vigo tanta gente para un partido como el de hoy, el recibimiento, el solete, bueno, pues hay ganas al Depor, y esto es todo parte del ambiente. Estamos viendo imágenes ahora en la tele, o filial o Boso rival, claro, es que lo decíamos estos días y también en el partido de la primera vuelta, ¿no? ¿Qué puede haber más sonrojante para un rival, para un equipo como el Depor, que tu eterno rival
juegue con tu equipo filial contra ti. O sea, al revés, si vienen a jugar a Begondo, imagínate, si viene a jugar a Begondo el Celta en segunda B con el Fabril. Bueno, Sí, sí. pues nada, es momento de agachar la cabeza y eso sí, que del terreno de juego, del partido, los 3 puntos se vengan para casa y luego ya todos nos reímos. Esos mariachis de los que hablaba Adrián Candal, mira, los tenemos ahí, Javi. Saca los mariachis ahí a pasear. Dirá alguno, ¿y por qué sacaron mariachis? Bueno, porque aquí los pillamos cuando tocaban La Riaxeira, que es uno de los greatest hits de aquí en Vigo. Pero también, bueno, pues tocaron la de llorar y no sé qué y tal y cual. Bueno, pues esto es simpático. A ver, hay que... Joroba, pero es que esto es así, es lo que decía ahora Adrián, ¿no? Y yo creo que, jolín, Lemos, a lo largo de los últimos años, desde que algunos tenemos memoria, joder, aquí en Vigo se pasaron momentos delicados, con el Depor ganando títulos, con el Depor que llegaba aquí y te ganaba con los suplentes, con los titulares, con los suplentes de los suplentes, con... Joder, ha habido que chupar mucha rueda, entonces ahora pues estamos en un momento histórico distinto y es que, bueno, pues al Celta le va muy bien, su filial está en la categoría del primer equipo del Depor, el Celta está en primera y le va bien en primera y bueno, pues toca esto, apretar los dientes e intentar revertirlo y nada más, y hay que aguantar el chorreo. Esto es parte del deporte, ¿no? Dentro de las barbaridades que tenemos visto en algunos derbis, ¿no? y demás, pues a mí esto me parece anecdótico. Está claro que duele, de alguna forma es un vacile puro y duro, pero en este caso, y permíteme la expresión, creo que hay que ser muy claro, hay que envainársela y ahora demostrar en el terreno de juego que eres mucho mejor que el filial de tu rival, y si eres capaz de demostrarlo con juego, con resultados y ganar bien este partido, pues todo eso quedará en una anécdota que la guardaremos para cuando volvamos a estar donde tenemos que estar los dos equipos, pues montaremos por aquí un mariachi también parecido, supongo. Esto da muchas vueltas y aquí hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero este es el momento de, perdonando esa expresión, envainársela, ¿no? Y de aguantar todo lo que hay que aguantar hasta que empieza el partido y ahí demostrar que eres mejor equipo y nada más. Mira, Frank, no sé si tienes cerca el golpe de imagen que tenemos ahora con la televisión de Galicia. Están charlando el presidente del Depor, Antonio Couceiro, con el presidente del Celta, el señor Mourinho. Sí. No sabemos qué están diciendo, pero se intuye un poco el lenguaje gestual ahí con los hombros que hace Couceiro, como diciendo, bueno, pues estamos aquí, es una pena, pero ya volveremos. Yo creo que seguro que están hablando algo similar, jugando un poco a las adivinanzas, porque Mourinho ha dicho muchas veces y públicamente que a él le encantaría que el Depor estuviese en primera, jugando con el Celta, que los derbis fueran donde tienen que ser. Este derbi en Balaídos, como tendría que ser, en primera división, con ese ambiente, ¿no? Tuve la fortuna de vivir los dos últimos allí, pues cómo no lo vas a echar de menos, echar menos el rival. No es lo mismo, ¿no? Yo creo que sin un Celta Depor falta algo. Esto es, bueno, un poquito de escarnio para el Deportivo y sobre todo por la situación en la que llegas. Supongo que si llegásemos aquí líderes absolutos, clarísimos y demás, bueno, sería vacile, pero no tanto, ¿no? Claro. Pero la situación en la que llega el equipo, pues aún da un poco más de pie para hacer más herida, ¿no? Si cabe. A ver, ¿cómo no te van a vacilar? Lo que decía Adrián, dadle la vuelta, ¿cómo no te van a vacilar? Vamos, es lo normal. Por eso, bueno, pues lo del mariachi, pues es originales, vaciles, tal. Después de determinados cánticos, yo creo que ya llega un momento donde, oye, hay que buscar por ahí un asesor literario, porque hay algunas cosas que, bueno, ya aparte de que literariamente son bastante cutres, que ya cheiran, que diría aquel, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay gente que canta burradas, pues hay en todas partes, así que encima no les pidas que sean poetas o cantautores de calidad. Saluda, Frank, saluda que está saliendo en la televisión, sí. Saluda para que... Digo, y a ciertas horas de la mañana y cuando la gente va como va, pues es complicado que te salgan, en fin, Garcilaso no te sale. Algunos desayunaron fuerte, ¿no? Joder, vamos. Mi madrina, solo con los efluvios que salían de algún vaso, ya iba en el aire hoy. Pero bueno, en la tele salía con la mascarilla puesta y la garimba en la mano, digamos. Oye, es un arte, eso de poder aguantar y poder... No sé cómo podrán hacer, pero es un arte, Algunos se bebió la mascarilla, ya te lo digo yo. Pero bueno, es lo que hay. Lemos, bueno, pues estábamos diciendo, ¿no? Parece que el Depor podría igualar ese 4-3-3, por lo tanto pelea en el medio del campo a muerte. Alex Villar y Suche Agbo por un lado y enfrente, pues bueno, un hombre como Holsgrove que está contando para la primera plantilla últimamente, Barry, que yo creo que es un muy buen centrocampista, que llegó aquí cedido por el Badajoz
y Markel, en principio, serían los 3 mediocentros del Celta. Sí, yo creo que va a hacer el equipo más fuerte por dentro. Después sabemos que por delante tiene velocidad y calidad, ¿no? Desborde. Yo creo que va a intentar igualar ese poderío que se presume también al Depor, de no perder ese medio campo donde yo creo que el Depor quiere hacerse de verdad fuerte hoy aquí en Barreiro y probablemente llevar la iniciativa del juego. Y si es así, poder igualar esas fuerzas por dentro y hacer daño, ¿no? por fuera, ¿no? Yo creo que Bruninho, Manu Justo, vamos a ver dónde lo sitúa, Lautaro, que es un futbolista que a mí me gusta mucho lo que le vi esta temporada, lo vi solo por televisión, algún partido, pero parece así medio desgarbado, que no acaba de desbordar, pero que es peligrosísimo cuando se acerca al área, tiene muy buena conducción, desborda, llega con peligro. Bueno, yo creo que va a dar esa responsabilidad un poco a los hombres por delante de ese medio campo y después intentar hacer el equipo lo más fuerte posible. Bueno, pues ha salido ya el Celta B, sale también ahora el Depor, bueno, pues silbidos y demás, pero tampoco nada para que nadie se nos venga abajo. Nada para que no te motive más todavía, Fran. No, es que entre mariachis, coñas, silbidos y pancartas y demás, ostras, que te están dando una gasolina para salirte, claro, para marchar de aquí saludando. Pero bueno, en fin. Dormido ya da la impresión de que no va a salir, ¿no? No puedes, vamos. O vamos, no hay nada ahí dentro que despertar, o dormido, en priori no van a salir. Yo estoy un poco nerviosito, ¿eh? Bueno, ahora ya sí, yo tengo ahí un poco de nervios, ¿eh? Bueno, pues se va a producir el sorteo de campos. Por un lado, Alex Bergantiños, el capitán del Depor, el que reconocía a todo el mundo, cuando bajaban los jugadores del autobús del Depor, la afición celeste un poco despistada, pero este es Bergantiños. Bueno, nosotros nos vamos a ir como auténticas motos ya para vivir este partido, como auténticas motos y como auténticos coches, porque aquí, Teba Chacón, tenemos de todo. Sí, tenemos a los mejores especialistas en compraventa de vehículos exclusivos, de altas prestaciones y de importación. Se llaman G-Autos y te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieres, ese del que te habías enamorado, y se encargan de la gestión de la compra. Puedes seguirlos en Facebook, también en Instagram, allí vas a encontrar sus mejores ofertas, y también en esta web, g-medioautos.com, g-medioautos.com. G-Autos es tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y ahora una noticia que te va a ayudar a ahorrar si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%. Has escuchado bien, hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. ¡Ojo que el Depor ha tenido la primera salida fulgurante del equipo coruñés! Ha sacado de centro, se ha plantado por banda derecha, balón en largo para Miku, que ha disparado a la lateral del área. Lemus, sale fuerte el Depor. Madre mía, sí, un balón largo, ¿no? Sobre banda, bien peinado, orientado hacia la posición del delantero y ahí entre central y lateral lo creo que gana la espalda al central. Una pena que no cogiera portería eso, ¿no? Presión muy adelantada del Depor que robaba, pero ojo que ahora le pueden llevar la cartera a Mujaid. Se ha rehecho el futbolista de la cantera del Depor, pero ojo que viene atacando el Celta, un poquito dormido ahí Mujaid en esa acción. Ahí está jugando el cuadro local, donde parece que va a ser Carlos Domínguez, el lateral zurdo. Sí. Se ha situado aquí, bueno, pues un futbolista de edad juvenil, Lemos. Sí. En vez de Pampín, que va a jugar, ¿no? El suplente, el coruñés. Sí. Bueno, pues desde luego novedad táctica importante, Lemos. Sí. No esperaba yo esa posición ahí. Con Bruninho por delante, además, ¿no? En banda izquierda. Bueno. Está Bruninho como extremo por la izquierda y Carlos Domínguez aquí. Insisto, un futbolista de edad juvenil que va a actuar habitualmente central. Bueno, pues va a actuar pegado a la banda. Va a sacar precisamente de banda Carlos Domínguez para Holsgrove, el futbolista que ya ha debutado, como decíamos, con el primer equipo, el escocés. 3 partidos ya en la primera plantilla. Balón en largo, buscando a Lautaro, que va a ser la referencia ofensiva del equipo. Hay falta, sacará el Depor. Bueno, pues 4-4-2. 4-4-2, ¿verdad? Con Manu Celta, Justo y Lautaro arriba, ¿verdad? Ya me pareció en el inicio, en el saque justo, primer balón que saca Miku hacia atrás, salen dos puntas, ¿no? Ya
presionar alto. Muy claro, además muy Sí. limpio en la imagen, Sí, muy sí, colocado. se vio clarísimo. Sí, sí, vamos, lo hemos resaltado porque esperábamos el 4-3-3, pero es un 4-4-2 de libro. Bueno, pues le tocará maniobrar ahí un poquito a Rubén de la Barrera, ¿o Sí, no? vamos a ver un poco. Primero, siempre en el 4-4-2, el emparejamiento de los dos delanteros con los dos centrales en la salida de balón. Vamos a ver si se incrusta Bergantiños, como lo hace muchas veces, para hacer ese 3 contra 2. Y si no lo hace, si lo encuentras por delante, Bergantiños, Sucho y Villares contra dos medios centros del Celta, ¿no? Yo creo que es el primer movimiento táctico que hay que tener en cuenta. Bueno, pues muy pendiente el Celta de no perder el sitio y seguimos ajustando. Markel, que es un mediocentro, va a actuar en el centro de la defensa con Lucas Cuña. Lemos. Sí, y Barry por delante entonces, ¿no? A Barry le vi Sí. de central también en Ferrol hace poco, ¿no? Bueno, muchos cambios, ¿no? Yo creo que muchos cambios provocados por sus bajas, sí, pero en función también del Depor, me da la impresión, ¿eh? Bueno, pues Adri, hay que aprovechar las bajas del Celta, ¿eh? Le falta gol, le falta gente que ha metido muchos goles este año, le falta su portero titular y decíamos en el comienzo del partido, juega un portero que ha disputado un partido en toda la liga. Pues hay que tirarle porque el Depor ya se enfrentó a porteros que eran cuestionables, que no les tiramos a puerta y a la jornada siguiente hemos visto como cualquier rival, incluso hasta de medio pelo, le marcaba goles y provocaba cantadas. Es decir, hay que probar a los porteros y a las defensas rivales, sobre todo cuando hay bajas. Luego también me estoy quedando con lo que decía Jacobo Uceta en Radio Vigo de los balcones que están alquilados. Bueno, es un poco también festival del humor también, ¿eh? Todo lo que rodea hay buena, perdona Adri, hay falta a favor del Depor, puede ser buena. Pues bien, a unos 6-7 metros de la frontal del área la forzó Miku, la falta no tenía discusión y ahí están ya, bueno, aparece Alex Bergantiños, Héctor Hernández, Queco, pidiéndose esa falta, insistimos, pues... Buena presión del Depor, en el inicio del juego del Celta. No, están saliendo muy arriba. Muy arriba, sí, le está costando, saben que ellos quieren salir combinando, le está costando mucho encontrar... Ojo a Héctor, por dentro y hay robos ya muy peligrosos. Ese tipo de jugadas las han ensayado esta semana. Se la piden Héctor y Queco, centradita, a la altura pues de la media luna y eso, unos 7-8 metros de la frontal del área. Ahí están los dos dialogando. Con la derecha será Queco, con la izquierda Héctor. La barrera formada. La pega Queco, alta, se va desviada, la pegó mal Adri, la pegó, bueno, se fue, se veía desde el primer impacto que eso se iba muy arriba. Sí, parece de otro deporte prácticamente, ¿no? Parece un ensayo. Bueno, pues al final saque de portería, esta semana han probado, entre los dos también, jugada ensayada, digamos golpeo de indirecto, lo probaron para que Queco se la diera a Héctor, que yo tengo la teoría, y también os lo quería comentar, que es el jugador que tiene más peligro, cuyo disparo tiene más peligro, y eso en el lateral izquierdo del Deportivo ahora mismo es Héctor. Bueno, pues desde luego es uno de los más destacados en los últimos partidos. Se está pidiendo mucho balón en largo, tanto Raí como Queco, buscando las espaldas de los defensas. Ojo que viene el Depor, la tiene Neko Bóveda, se la pide Queco por banda derecha, recibe Queco, qué buena maniobra de Queco, se va de Carlos Domínguez, apareció Holzgrove al corte, recuperó Ucheagbo, pero Holzgrove se encarga de robarle la cartera a Neko Bóveda, se rehace Neko, hay pelea, hay lucha, huele a derbi, estamos en Barreiro, estamos en este Celta B 0, Depor 0, Teba Chacón, vamos hasta de Gitaru. Pues sí, porque por fin en A Coruña tienes esa tienda de informática profesional que estabas buscando, de Gitaru Tech Store. Si tienes un negocio o teletrabajas, pues también te pueden ayudar a obtener el máximo rendimiento de tu inversión. Hardware, software, así como mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Todo lo que necesitas en tecnología lo tienes en Gitaru Tech Store. Es el centro de tu vida digital. Puedes seguirlos en Instagram. Pues puede seguirnos en Instagram, también nos puede seguir a nosotros en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y de vez en cuando hacemos radio también, o sea, omnipresencia de Coruña Deportiva, de Carrusel Deportivo Coruña y de la cadena SER. Si al pasa, está la SER. Ahí está jugando Barry. Balón atrás para Markel, desplazamiento a la izquierda para que aparezca Carlos Domínguez, quería jugar en largo, pelotazo que se va. Pues no se va, ojo que sigue por la línea de banda, tiene que llegar Bóveda a tapar y Bóveda abusando de cuerpo, le ha metido ahí el cuerpo al futbolista del Celta y casi lo envía al muelle de Bouzas.
Va a ser saque de banda para el equipo celeste. Lemos, qué jugada más extraña. El balón parecía que se iba claramente por la línea de banda y se fue rodando por la línea de cal y casi nos la lían. Sí, de esa que no acaba de salir y empieza a entrar la duda, ¿no? La ves clara, después no sale, te la presionan y ya entra la duda. Lo que sí se ve es otra actitud, otro ritmo sin balón. Ya no hablo con él, ¿no? Sin balón a la hora de la presión, a la hora de la disputa individual. Bueno, me gusta cómo salió el Depor, ¿no? Por lo menos estos primeros minutos. Presionaba ahora Barry sobre Héctor Hernández, que quería golpear en largo. Va a ser saque de banda para el Depor. Iba a sacar de banda Héctor y le tiran el balón desde la grada. Bueno. Fran, el campo no es excesivamente grande. Creo que es un 101/65. Acaban de dar un balón en la cabeza. Sí. Quiero decir que se puede notar muchas veces ahora en este control que se le va un poquito a Héctor y enseguida tienes encima la presión. No es de los grandes de un 105/70 ni... bueno, se nota. En ciertos aspectos se va a notar. Y luego lo que comentamos tantas veces, ¡uy, qué buen balón! Ahora buscando a Queco, la saca Carlos Domínguez. Lo tiene muy estudiado el Depor, lo de buscar la espalda de los laterales, una y otra vez. De tacón Bóveda para Queco, Queco con Uche, Uche espabila. Le corta el envío Holzgrove. Leemos sobre lo del terreno de juego y además es uno de esos campos donde la valla está tan cerca. Por ejemplo, la línea de fondo, o sea, de la línea de fondo a la valla... habrá 1,5 metros, si no hay, ¿no? Instintivamente eso, se frena muchísimos jugador, años, ¿no? así ese campo. Claro. La sensación, Adri, ya te da de que es más pequeño de lo que realmente es, incluso. Sí, es cierto. Sí, lo ves y dices, pues te frenas un poquito antes y eso pues al final va reduciendo y va achicando el espacio y provoca pues que el partido sea completamente diferente. Roba la cartera el Celta, quería marcharse ahí Lautaro, llegó bien al corte Borja Granero, pelotazo para Lucho García que sale con balón en largo, la gana Miku, la baja el venezolano, juega ya para Héctor Hernández, progresa por banda izquierda, se ofrece por ahí Ray, que por ahora interviene poco, Ray quiere devolver ese balón para Héctor Hernández, será banda para el Depor. Ha salido fino el equipo coruñés, vamos a poner un punto y seguido, pero antes nos vamos a quedar con esta acción. Héctor Hernández jugando con Ray de nuevo para Héctor Hernández, dos hombres encima de él, balón para Villares, bien Villares con Alex para Ray, sale Markel desde la cueva y despeja, buscaba ya el balón. Lautaro llegó al corte, Neco Bóveda, nadie es capaz de bajar el balón, de darle sentido, lo intenta ahora Alex Bergantiños, bien para Queco Gontán, se gira con Uche Agbo, Uche para Queco, no hubo precisión en ese envío, el partido está vivo, el partido está bonito, seguimos en Barreiro, en este Celta B0, Depor 0. Nos vamos hasta Miramar Oil. Recuerda que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6. Si quieres lavar tu coche y dejarlo impecable, también tienen tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado. Miramar Oil. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y recuerda ahora que Desdocon destruye, clasifica y recicla toda clase de soportes, tanto papel, CD, DVD, cintas de vídeo, tarjetas magnéticas y microfilm. Emiten además un certificado homologado y destruyen el material según criterios exigidos para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Desdocon, puedes visitarlos en su planta de tratamiento del Parque Empresarial Pedrapartida de Coirós y también en desdocon.com. Llegaba ahora el Depor a trompicones, Queco, pero dice el asistente que había posición antirreglamentaria. Lemos, Adri, yo desde aquí no tenía buena visión. Fue por poco, pero bueno, el Depor, aunque sea de esa forma trastabillada, eso significa que está no dando la jugada por perdida, ¿no? Ahí se lamentaba hasta el último instante. Sí Miku sí que estaba, ahora se ve repetida. La actitud de momento es bastante buena, ¿eh? Juega el Celta, Carlos Domínguez, pelotazo en largo, buscando a Holzgrove. Bueno, un box to box, el escocés, tan pronto está cortando balones como llega al área contraria. Ojo que llega el Celta, Manu Justo, balón al área, corta. Borja Granero, menudo centro del equipo celeste. Abre ahora Barry hacia la banda derecha. Ojo que va a llegar ese centro, el balón en el área, no atina Lautaro, balón que va a las manos de Lucho. Primer susto del Celta B y a ver si esto Lemos no hace que flaquee el Depor. Esperemos que no. ¿Sabes qué pasa? Me parece que hay dos partidos. Uno, que por dentro el Depor está mucho mejor cuando presiona alto.
es capaz de robarle al Celta e incomodarlo, pero una vez que está llegando a campo rival, pues el Celta ahí también tiene esa velocidad por fuera y con mucha presencia en el área, hasta 4 futbolistas del Celta B para rematar ese centro del lateral, o sea, partido cuanto más lejos esté del área del Depor, sobre todo por la presión del propio Depor en campo del Celta, yo creo que mejor. Y luego además leemos es que los laterales tendrán muy bien. Fíjate, Bien, Sergio Carrera es un Sergio Carrera que poco le hizo falta para poner de primera es un balón precioso en el área. Es muy buen futbolista. Sergio Carrera es un futbolista que ya ha jugado 3 partidos con el primer equipo. Es que aquí. Yo le vi un partido contra el Guijuelo ahí y me quedé asombrado. ¡Oh, qué entrada ahora más fea! Entrada, creo que sobre Alex Bergantiños. Se va a llevar la cartulina amarilla, la primera del partido. Creo que es Barry, ¿no? O sea, el número 10 del Celta. Es el capitán Solís, me parece. No, Solís. Sí, Solís. Sí. Uf, entrada ahora estamos feísima, viendo la repetición. Sí, le va al suelo con la plancha o en el tobillo. En el tobillo. El árbitro estaba muy cerca y lo vio claramente, pero se le fue un poco la olla, ¿no? Porque es innecesario ese tipo de faltas. A nada, 12 minutos de partido. Muy lejos de su portería, claro. Muy lejos, con muy pocas posibilidades de llegar al balón. No sé. Porque si titula, tengo que hacer porque es que esto es medio gol. Bueno, no, es justo que están en la ahí. línea de medio campo. Bueno, mejor para nosotros. Bueno, pues en el minuto 12 llegó la primera amonestación del partido. Juega Mujay, pelotazo en largo a tierra de nadie. Y será balón para el Celta. Ya tocó rápidamente Álvaro, combinando con Lucas Cuña. Mujay se equivoca porque Bergantiños se vuelve a situar entre los dos centrales y entonces él tiene que darle mucha más amplitud para separar a los dos delanteros del Celta B. No puede jugar pegado a Bergantiños cuando él se mete entre los dos. ¡Uy, qué buena maniobra ahora! Espera que llegue Raí, se va a meter en el área. Raí se la deja para Keco. Keco se quiere dar media vuelta fuera de juego de Keco. Raí, hay que mirar a la portería. Hay que mirar a la portería. Sí. Llegas por la izquierda, tienes buena posición de disparo y ha buscado una. El pase era complicado. 2. Y además el pase es a contrapié. No, y va con un rival encima, Keco, es decir, no tiene sentido, tienes que finalizar esa jugada. Está por delante. Claro, en todo caso puede haber un rebote, puede haber una segunda jugada, puede haber un córner, puede haber un gol. Pero hay que probar, claro. Terminas esa jugada por lo menos con un remate. Lemos, si el Depor ha ajustado, el Depor está en un 4-1-4-1. Claro, es que es lo que te decía yo. Supongo que primero en la salida de balón para acercar a Bergantiños a los centrales y meterle incluso entre ellos dos. Y después porque tus dos medios centros que en la línea de 4 de medio campo se van a emparejar con los dos medios centros del Celta, ¿no? Y bueno, te va a quedar ahí un poco ese hombre. Me parece que por dentro está siendo muy superior el Depor y prácticamente no encuentra fútbol por dentro del Celta B, ¿no? Ahí está jugando precisamente el equipo local, lo hace por medio de Carlos Domínguez, el lateral zurdo toca con Holzgrove, balón de nuevo para Carlos Domínguez, es un 4-1-4-1 donde Alex Bergantiños es el que juega por delante de la defensa. ¡Ojo el robo de Miku! Tiene que salir de la portería Álvaro. Bueno, está vivo el Depor en la presión, ¿eh? Sí. Fantástico Miku, cada balón que toca mejora la jugada. Muy bien, está sobre todo yo creo que colocando al Celta B en un partido muy incómodo, ¿no? Uy, pues espera, juego parado, uno de los centrales del Celta, el central que tiene en el terreno de juego, el otro es un mediocentro, ¿eh? Lucas Cuña se queja de la rodilla. Se ha quedado tocado el futbolista cedido por el Sporting de Braga. Mira, pues nosotros vamos a aprovechar. Juego parado en Barreiro. Continúa el 0-0. Ha salido bien el Depor, pero nosotros ahora lo que queremos es salir de escaparate, Esteba. Nos vamos hasta Audias. No entender cuando estamos en una conversación es muy incómodo. Bueno, pues ellos te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos. Eso también es muy molesto. Ellos tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia, en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete de la calle Rubine 18. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y ahora vamos a hacer una parada en G-Auto. Son especialistas en compraventa de vehículos exclusivos de altas prestaciones y de importación. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú andabas buscando y se encargan además de su gestión, de la gestión de su compra. Puedes seguirlos en Facebook, también en Instagram. Allí vas a encontrar sus mejores ofertas y también, como no, en esta web, g-medioautos.com.
Ahí está Alex Bergantiños haciéndose jefe del centro del campo, robando el balón, la cede para Eneco Bóveda, de nuevo balón para Bergantiños, levanta la cabeza, busca un compañero, que bien encuentra a Keco en la banda, se adelanta Carlos Domínguez, pelotazo arriba de Bruniño y la bola vuelve a ser para el Depor, la ganó Villares con Héctor Hernández, tiene espacio lateral, la pone en el punto de penalti, saca el balón Lucas Cuña, que ya está en el terreno de juego. Sigue presionando muy arriba el Deportivo, Adri. Ha salido bien el Depor, ¿eh? Sí, veo varios jugadores muy motivados. Otro también es Eneco Bóveda, que también está muy activo que el partido. Y el Depor está colgando balones desde cualquier punto en el área. También es otro cambio, digamos, en el libreto habitual, ¿eh? El partido que tiene mucha vida y ojo al Celta porque también la tiene en las contras y cada vez que pone un balón en el área. Está desde luego precioso. Insistimos, el Depor ha corregido del 4-3-3 a un 4-1-4-1 que le está dando resultado en la presión. Ahí está robando Alex Bergantiños, balón para Bóveda. Bóveda cede el balón a Keco. Keco quería buscar a Miku. Se adelanta la defensa celeste y va a ser balón para el Celta. Lemos, Alex por delante de la defensa, por delante también de él como interiores, Villares y Uche Agbo. Bueno, pues ganando esa batalla por dentro, por ahora. El trabajo de presión de Miku sobre el central que tiene balón, cuando orienta para afuera, Miku ya hace que el lateral no encuentre otra vez esa vuelta al mismo central. Llega Keco, llega Uche, bueno, y está prácticamente incapaz el Celta B de dar 3 pases con progresión, digamos, en campo propio, ¿no? Yo creo que la presión es lo mejor que estamos viendo hasta ahora del Deportivo. Hay un enfrentamiento que tiene una pintaza, que es en el centro del campo, el de Uche Agbo con Holsgrove. El chaval, el escocés del Celta, bueno, es un bule-bule, juega a todo campo, es un box-to-box, pero vamos, de línea de fondo a línea de fondo. Y está Uche Agbo pues peleando con él cuando pasa por esa parcela, porque bueno, están robándose el balón uno al otro constantemente. Lo que habla, pues eso, de un duelo bonito, que es lo que estamos viviendo aquí en esta mañana de fútbol en Barreiro. Minuto 18 ya de este primer tiempo. Continúa el empate a 0. Sale ahora bien desde atrás Lucas Cuña. Ojo que se va por el medio de todos. Parecía el Naivet de sus tiempos. Bueno, ¿quién diría aquel? ¡Uy! Que le roban el balón a Héctor Hernández. Llega el Celta, se rehace Héctor. ¡Córner! Esto, Lemos, es lo que te puede estropear, una salida desde atrás, donde nadie tiene claro quién sale y una pérdida de balón como esta. Una recuperación de Héctor y ahí es donde yo noto un poco ese espacio, ¿no? Que él quiere recortar hacia adentro y salir y enseguida encuentra la presión hacia adelante del Celta B que roba y bueno, pues ya estás prácticamente en el área, fíjate, ahí está. Y si se la da Manu Justo estaba solo, fíjate. Sí. Como la pedía, le cerró bien también ahí Mujaiz a ras de suelo, pero vamos. Tapó el disparo porque fue el tiro, sí. Vamos, era un base de gol. Pero Manu Justo estaba en el punto que viene el córner, jugada ensayada, la va a poner Solís, sale desde atrás ahí, Mujaiz mete la cabeza, el balón vuelve a ser de nuevo para Solís, ahí está, balón a la banda para que reciba Carreira, se organiza el Celta, balón al punto de penalti, la saca Borja Granero, balón para Keco. Ahora voy con Keco. Sigue atacando el Celta. La tiene Barry en el centro del campo. Presiona Keco Gontán. Balón para Carlos Domínguez. Carlos Domínguez recorta sobre Keco. Parece que se está empezando a animar el equipo vigués. Lemos decía de Keco. Los balones en largo se los está comiendo todos Carlos Domínguez. No puede esperar ese balón. Tiene que ir hacia el balón y hacer control y hacerse fuerte de espaldas. No puedes esperar porque viene la presión y se las está llevando todas. Y en esos balones en largo que está pidiendo una y otra vez, que es muy buena idea, pero no está entrando en la disputa aérea. Y está claro que los futbolistas tienen sus virtudes y sus defectos, pero joder, te está comiendo todos los balones por arriba un juvenil. Sí. Le está anticipando, no le está dejando hacer el control y él va como muy relajado. Tiene que ir antes de espaldas a hacerse con ese balón, ¿no? Y sobre todo si hace control orientado, pues ese futbolista que llega a presionarte que se quede un poco fuera de esa primera presión. Se quiere rehacer ahora el Celta que presiona y que por ahora ha llegado poquito, pero ha metido ya algún susto en el cuerpo. Sí. Mejor el Depor, que ha tenido 2 ocasiones muy claras. Y ahora, Adri, parece que el partido entra ahí en un momento valle. Sí, está teniendo más la pelota ahora el Celta, ¿no? En los últimos minutos. Y ahí parece que el Depor está perdiendo un poco la cara al partido, que lo tenía con un plan muy claro. Sigue con esa presión. Creo que crece con la presión el Depor. No tanto con el balón, sino cuando... Uy, espera que llega el Celta, balón, punto de penalti, el remate picado a las manos de Lucho. La tuvo el Celta, la picó en exceso Lautaro. Vamos, si en vez de dar la picada la mete para adentro, la clava, porque estaba solito
Mujay, chico, te quedas dormido y aquí nadie te espera. Leemos. Otro centro maravilloso desde la derecha, mismo protagonista. Es un futbolista. Y luego remató muy mal. Creo que fue finalmente Manu Justo. Viene precedido todo de un primer balón largo vertical, donde por primera vez el Depor no va de verdad a esa presión y bueno, dejas lanzar y ahí por fuera esa velocidad la tienen y ahí son verticales. Moraleja para aprender, ¿eh? Para Claro. a partir de ahora ajustar eso, que queda mucho partido. Mira, fíjate otra vez. Ahí está buscando el Celta, viene Alex Bergantiños al corte por arriba, cede el balón por la línea de banda, será balón para el filial celeste. Cuando se paró el juego por la lesión de Lucas Cuña, aprovechó Onésimo, se montó ahí un tiempo muerto un momentito y parece que ha ajustado algunas piezas, ¿eh? Uy, falta ahora de Miku. Bueno, yo creo que es una falta sin más sobre el propio Lucas Cuña y va a ser balón para los celestes cerca de la línea divisoria. Ordena Alex Bergantiños al equipo. Es la prolongación del entrenador en el campo. Corrigiendo todo el rato, ordenando. Ojo con la patada de Miku. Sí, estamos viendo la patada de Miku porque coloradita. sin balón va directamente, es listo porque le hace de forma que engaña, pero le mete un buen viaje. Y ya tuvo algún enfrentamiento pues precisamente con el central, con Lucas, que en aquella que se dolía había sido un choque de trenes y ahora vuelve a afeitar. Que tenga cuidado porque ya le han cogido la matrícula, ¿eh? La hizo bien porque a mí desde luego me engañó, me parecía un lance del juego, pero bueno, si me decís que le zurró, pues ojito, ¿eh? Sin opción de llegar a balón le da por detrás. Bueno, pues Ya en una la de gente- estas te vas del partido y se fastidia el partido y la temporada, si me apuras. Sí, ojito con esas cosas. Lucas Cuña, balón en largo, directamente a Lucho y ya es la tercera vez que Lucas Cuña sale desde atrás y Es que nadie tiene claro quién tiene que ir ahí a tapar. Eso es, Fran. Creo que ya la presión no está tan bien organizada y les está costando ajustarse y decidir, ¿no? Quién va a balón, quién presiona líneas de pase y sobre todo hacerles jugar más largo. Y ahora le está costando mucho más al Depor. Ahí está intentando llegar ese balón en largo. Keco cubre el balón Lucas Cuña. Lucas se gira y acaba conectando con Bruniño. Bruniño tiene metros, se la pide arriba Manu Justo. No quiso meter ese balón, que sin embargo ahora sí que va hacia la zona ofensiva del Celta. Corta Eneco Bóveda, se lleva esa disputa Uche Agbo. Ahí no ha habido nada, aunque se queja Barry. En esta ocasión, choque de trenes también. Y ahí el que tiene la musculatura más hecha, pues la mayor parte de las veces son los futbolistas del Depor, que ya están talluditos. La tiene Alex Bergantiños en campo propio. Desplaza para Mujay, descorado a la derecha. Levanta la cabeza Mujay, quiere progresar, juega por dentro para Keco. Keco quería buscar en banda a Bóveda. La corta ya la defensa del Celta. Recupera de nuevo Uche. Uche, espabila, macho, espabila. Le ha robado la cartera a Lautaro y menos mal, menos mal, porque Adri, otra de esas de Uche, de a cámara lenta y aquí no juega nadie a cámara lenta. Es que su registro ya no es muy veloz, digamos, y encima si te relajas, andando ahora. Un balón que tenía Mansito para... Oye, espera que la tiene Miku en el área, se quiere girar. Nada, se cae de Maduro, perdón, Adri. Un balón que tenía Mansito para dar un pase y continuar la jugada y le comió la tostada al rival, incomprensiblemente. ¡Uy, qué pase a Alex Bergantiños! ¡Qué bueno! Va a llegar a línea de fondo Keco. Consigue salvar el balón, que no se salga. Recorta, la tiene por dentro. Dispara, segundo palo. Gol, 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 gol. ¡Gol de Miku! ¡Qué magnífico pase al hueco de Alex Bergantiños! La salvó de salir por línea de fondo. Muy bien, Keco Gontán centra con la pierna izquierda una rosquita, la pone casi en la cruceta y por ahí aparece Miku para tocar suavemente el balón y mandarla al fondo de la red. Marca el Depor en Barreiro, se adelanta el equipo coruñés, Celta B 0, Depor 1. Golazo de Miku, Adri. Golazo espectacular con dos grandes pases. El primero de Alex Bergantiños al espacio y después Keco Gontán, línea de fondo, parte derecha, la pisa antes de que se le escape, se orienta un poquito y la pone en la cabeza de Miku pegada al segundo palo. Primer gol de Miku en esta temporada. Esto vale mucho, vale oro para todo el deportivismo. Bueno, pues primer gol de la temporada para Miku. Ha escogido el mejor sitio. La jugada
las tres piezas de la jugada magníficas, Lemos. El pase de Alex es extraordinario. El robo, primero el robo de Alex y el pase al hueco. ¿Cómo llega Keco y el centro? Y bueno, es que el centro es de, venga, empújala con el flequillo. Sí, sí, donde más está sufriendo el Celta es en el lateral izquierdo, ¿no? En los laterales en general ya se buscó esa espalda varias veces y ahora pues en el balón que mete perfecto Bergantiño, sobre todo en el control que hace que en la línea de fondo y cómo le amaga para salir a izquierda y con mucho tiempo pone un balón, bueno, un caramelito, ¿no? Ahí para Miku, que llega muy bien al segundo palo. Bueno, yo creo que esto le tiene que dar muchas alas al Depor, ¿no? Porque si sigue incomodándole cuando tiene balón el Celta, yo creo que puede hacer todavía más daño. Hay falta ahora de Mujad sobre Manu justo en el centro del campo, ahí en línea de 3/4, se la pide Holsgrove, muy alejada, tendrá que construir el Celta en nada. Vamos a pasarnos por las redes sociales a ver si ya hay alguna reacción a ese gol que pone en ventaja al Deportivo. Tiene que recular el Depor, se va a trincherar en la frontal del área, porque a balón parado ya ha metido algún susto el equipo vigués. Ejecutando muy bien esas acciones. Ahí está Holsgrove, está Solís también. Esta parece que también es de Pizarra. Ahí hay cónclave. A ver quién pone el balón en juego el Depor. Pues prácticamente todos, menos Héctor Hernández en la frontal del área. Ojo con esta acción, que puede entrañar peligro. La toca Solís para Holsgrove. Holsgrove desde lejos la va a poner segundo palo. Y el balón lo va a mandar a córner. Borja Granero. Espérate, va, que nos vamos a quedar con este saque de esquina. Está Teba Chacón ahí con los mensajes de los oyentes ya cargados, amartillado en la ametralladora con la que suelta los mensajes, pero quietos todos ahí. Vamos a defender ahora, toca estar en la trinchera. Va a meter ese balón en el área el equipo vigués. Y también el Celta absolutamente metido en el área, todos menos Keco, que se va a la frontal del área. Y no me extraña que se vaya a la frontal porque está ahí solito un futbolista del Celta. Ojo con esta acción, vuela el balón, primer palo, lo va a tocar Marquel, balón al palo. Balón al palo del Celta, el Celta B, no, vamos, ni la vio Lucho, la despejó Borja Granero. Menudo susto, bueno, a balón parado, las dos han llegado así, ya sabemos por dónde nos van a buscar las cosquillas, Adri? Sí, un correr muy cerrado, y yo estoy diciendo, no tiene sitio para sacarlo, porque está ahí metido entre línea y tal, lo ha puesto con mucha tensión y el cabezazo del 10, vamos, no entró de milagro. Creo que llega desde atrás, ¿no? Yo creo que llega alguien desde atrás, ¿no? Libre, liberado, no sé si con un bloqueo, pero llega totalmente solo. Y creo que hasta remata con el pie, no me hagas caso, me parece que es con el interior. Remata con el pie, el balón se va, vamos, se fue al palo y si la apunta adentro, Lucho no la ve tampoco. No tiene nada que hacer, ¿no? No. Bueno, ojito con las jugadas a balón parado. Ahí está Manu justo, línea de medio campo. Qué buena apertura para Carreira. Va a aparecer por ahí el lateral del Celta. El balón es ahora para Manu justo, balón al área. Bien ahí, Lucho seguro al suelo, tendido sobre el césped de este estadio de Barreiro. Teba Chacón, ahora sí que nos cuenta nuestra gente. Cantaba gol todo el directo de YouTube, también en Twitter la gente ya está muy contenta. Sergio nos dice, Podese, Carlos, que viene un gol ahora, empezábamos a enfriar o pase de Oda Sagrada, cuidado, Ignacio dice, mejore o demo con forma de xente, vamos, dice Alberto, y nos pasamos directamente a YouTube de nuevo, donde nos dice Edu, más gente en Barreiro que en Balaídos, o Lucía en Twitter, yo nunca oí cantar ahí en Riazor a estos de Vigo, están más motivados que en Balaídos. Saludos de nuevo para Antón Lestón. Víctor Alonso nos está escuchando desde Majadahonda en Madrid, a muerte con el Depor. Fran, hoy cantarás 2 goles del Depor, prepárate, Fran. Fernando Aderito también apuesta por ese 0-2. NBB dice que por qué pone los partidos tan temprano, que estaba estudiando y que eso le ha podido avanzar un tema. José nos saluda desde Ginebra, Vicente Puyol desde Toulouse en Francia, Luigi Turco es camionero y nos está escuchando desde Florencia, y Álvaro Regueira en Ragusa, en Sicilia. Tenemos también a Paul Parra en Barcelona. Bueno, saludos para todos que ahora mismo están celebrando ese gol. Fran. Bueno, pues nosotros estamos preparados para cantar más si es menester. Ojo que viene Keco. Keco, balón para Miku. Miku recorta. Miku lo prepara. Miku dispara. La saca y Marquel. Sigue con colmillo afilado el Depor, Lemos. Otra vez en robo en campo rival, ¿no? Ahí robo, un pase, encontrar siempre a Miku ya descolgado y hace una buena maniobra. Pero vaya maniobra de nivel, en el área, viendo el espacio, se hace huequito y por poco, o sea, está que se lo cree Miku. Las mejores acciones del Depor nacen de la presión, de la buena presión alta que está haciendo.
Pues ahí va a sacar cerquita del banderín de córner Héctor Hernández. Recibe el propio Héctor, quiere poner el centro y va a ser córner para el Depor. Se han enfriado los ánimos aquí en Barreiro. Estamos, si no me fallan las cuentas, en el 31, Adri. Sí, 31. Estoy viendo allí Pues ahí los estamos. aficionados que están en los balcones. Alguno tiene ahí Sí, sí. para hacer el churrasco, que empieza a hacerlo porque igual tiene más interés para ellos. Vamos, y alguno está ya con las sábanas. Mira, alguno estropeó las sábanas para hacer la pancarta. Cuando se entere Anay, ya verás. Vamos a ver esta jugada, balón parado, la va a poner Keko, este córner a favor del Depor. Yo creo que es el primer córner a favor del Depor. Ahí va Keko, pierna derecha, balón al segundo palo, la va a intentar buscar Bóveda. Mi madre, para buscar la Bóveda tenía que ir, en fin, a Redondela, más o menos. Madre mía. Vamos a aprovechar, Teba, que es momento de... Al minuto 30 siempre hacemos rondita, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora con el gol nos ha quedado todo así un poquito revolucionado, pero aprovechamos que está el Celta ahora saliendo desde atrás, que está presionando el Depor arriba. Espera que la está buscando Uche, Dale. la está buscando el Depor. Ahora balón en largo para el Celta. Nada, nosotros vamos a echar un vistazo a la ronda, eso sí, antes vamos a reservar en Casa Saqués. Sí, apunta este teléfono, 981-280-245, 981-280-245, es el teléfono de Casa Saqués. Tienen comida para llevar y recogida en el local durante el fin de semana, los sábados y los domingos. Están en Avenida de Oza 41. Empanadas exquisitas, las preferidas de Adrián Candal. Carne asada, que es brutal lo blandita que está. Por supuesto, su tradicional aconada, o hoy que es domingo, pues sus callos. Desde 1947 lleva Casa Saqués al pie del cañón, y al pie del cañón estamos nosotros, que nos vamos de ronda. Recordamos ahora mismo en Segunda División B, resultado: el único finalizado, Langreo 1, Numancia 1. Te estamos contando el Celta B 0, Deportivo 1. Uy, cuidado que casi se lía. Ha habido un intercambio de collejas entre Raí y Carlos Domínguez. En línea lo ha visto. Yo creo que está por el pinganillo chivándoselo al árbitro, de Las Palmas, Martín González. Bueno, pues ahora juego parado. Parece que va. No, Mira, pues ahora se va a ver parecía que iba a leer la aquí la cartilla. repetición, sí. A ver. Sí, hubo intercambio de collejas. No, Y luego no ha Raí querido levantó la intervenir. pierna. Levantó la pierna un poco para dejarle el recadito. Bueno, de Bueno, empujón, nada. Uy, espera, qué buen robo de Villares. Villares para Miku con Keko. Keko en la frontal. Keko recorta. Keko la prepara. Dispara. Las manos de Álvaro. Tras robo. Dale, Chacón. Empieza a partir de las 12 ahora, nada, el Covadonga Cultural Leonesa, el Real Valladolid Promesas Real Oviedo. Ha comenzado ya en tercera división también el Silva Polvorín. Recordamos que finalizado y jugado ya el Viveiro 4, Aspontes 0. ¿Y qué más os puedo recordar de este fin de semana? Pues la victoria del Depor Abanca, por ejemplo, 3-0 ante el Rayo, y que en hockey sobre patines el Liceo se enfrenta esta noche a partir de las 8 ante el Vic. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Y ahora nos vamos a Babiec Moto Adventure. Si te apasionan las motos, esta es tu tienda. Especializados en complementos, ropa y accesorios para ti y para tu moto, con marcas como Turatec, Clean, Ruka, Speedy y muchas otras. Babiec Moto Adventure. Tienes toda la info en babiec.es. Yo creo que van a acabar comiendo juntos este año en Navidad Miku y Lucas Cuña, Mi madre. Cada vez que están cerca surge la chispa. Que vayan a first dates. Y surge el amor, Y agarrones, achuchones, revolcones, aquí de todo. Uf, que acabemos con 11. Mucho No cuerpo pido a más. cuerpo ahí. Sí, bueno, es un sí. derbi. Es un derbi. Nos costó en la primera vuelta decirlo así, pero se nota la tensión, el recibimiento, todo. Se nota desde el primer minuto ya El orgullo del Depor, de la pena. venganza, las ganas que le tienen ellos. Falta ahora a favor del Celta y ha desplazado el balón Borja Granero. También son ganas. Le ha perdonado la vida, pero se ha podido llevar una cartulina amarilla. Le hace así un gesto ahora a Alex, como diciendo: cabeciña, tío. Lemos, qué manera de haber podido regalar una tarjeta. Sí, un central, además. Es que a veces estas cosas que por mucho que hablas, al final siempre acaba pasando alguna que otra vez, ¿no? Y hay que cuidar todos los detalles en partidos como este. Claro, cuando es de una falta, bueno, pues ¿qué le vas a hacer, Sí, pues no? está, es una falta. Se puede evitar, pero de este tipo de cuestiones fuera un poco del juego, Pegar ese balonazo. un grito, un insulto, un balonazo así, no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí está presionando el Depor, roba bien Héctor Hernández, balón para Raí, es un 4-3, Raí se quiere ir por fuera, ay, qué bien Raí, va a llegar a la línea de fondo, hace el recorte, ay, Raí no sé qué pedía, ojo que ahora vuelve otra vez el centro, la saca Lucas Cuña, el balón en la frontal del área para Uche, tío, es que Uche juega en tercera, pero en tercera marcha, Lemos, es que son acciones de
no atacar el balón Sí, y como decía el otro, y cuando te das cuenta te lo levantan de los fuciños. Sí, se frenó, parecía que iba a salir hacia el balón, un balón despejado y en vez de atacarlo se quedó, bueno, hizo como una pequeña arrancada de 2 metros y se frenó, ¿no? Todo lo bueno que le está pasando al Deportivo viene del robo en campo contrario. Ahí sí que le está haciendo mucho daño al Celta B. Porque pilla con la defensa desguarecida. Ahí le ataca rápido, roba, juega hacia adelante y se está. Y juegas con una ventaja hoy, Lemos, que sabes que el rival no se va a liar a tirar pelotazos. No, ellos van a intentar. No entra en el libreto. No. Ni Lautaro ni Manu Justo son poderosos para ganar ahí esos posibles, ¿no? Probables balones aéreos. Entonces, bueno, hay que seguir con esta presión. Ahí está Alex Bergantiño, eso es una pasada, ¿eh? O sea, acertará, no acertará, pero ahí está, tú un poquito más abajo, tal, pendiente de este, ajusta aquí, sube, baja, joder. Se vio, Fran, está radiando el partido. Por la tele una imagen, un agarrón a Raí. Sí, cuando decías tú, Fran, que pedía, él hace recorte y le pone el brazo, sí, no le deja girarse. Bueno, con VAR te lo pitan. Al límite, sí, con VAR te lo pitan. Pero no hay VAR. Y los bares con B tampoco hay tantos, ¿no? Ahora. Bueno, sí. No. Está la cosa escasa. A nosotros esa acción nos cogió en el otro extremo del campo, así que ahí lo que me digáis. Veíamos ahora a Bruniño intentando medirse ahí en velocidad con Mujaed. Lemos pinchó en hueso, ¿eh? Sí. Porque estamos viendo que, son los chavales del Celta B, hay talento, ¿eh? Pero claro, las disputas físicas la mayor parte de las veces llevan las de perder, claro, y ahora con Mujaed totalmente. Es la diferencia, ¿no? Una de las diferencias más grandes y que en este caso nos beneficia, ¿no? En los duelos individuales, bueno, en ese saber disputar, jugar con el cuerpo en algunas disputas y demás, pues se ve un jugador más hechos que otros, ¿no? Por eso les digo yo que mientras la presión del Depor dure en ese cuerpo a cuerpo tan alta, y sea capaz de incomodarles, de que no estén a gusto con balón, pues el partido está para nosotros. Uy, qué bien ahora, Keco con Bóveda se mete por dentro, combina para Villares, levanta la cabeza el de Vilalba, ojo que te roban la cartera, balón para Ucheagbu, arriesgó Ucheagbu, acabó encontrando a Borja Granero, ahí está el Deportivo ya, todos en terreno de juego del Real Club Celta, Granero juega para Raí se perfila, disparo lejano, ¡fuera! Bueno, pues Adri, apareció Raí, que hasta ahora estaba oscurecido y además está cargando mucho el juego el Depor por la banda derecha y ahora quiso dejar ahí su impronta. Sí, un tiro de fuera del área, pero bueno, con mucha intención, ¿eh? Salió desviado, pero quiso probar también. Pues oye, está creciendo el Depor y está buscando una opción que puede ser romper el partido. Un escenario que desde luego no conocemos hasta la fecha, pero romper el partido está en manos ahora mismo del Depor. Está el partido súper interesante. Otra vez en esa presión alta, ¿no? Mi miedo era que con el 0-1 te metas ahí en la trinchera y ala, y a sufrir. Y me está gustando esta versión del Depor porque además, si el plan te está resultando, joder, pues deja el plan, no toques nada. El gol nuestro es un gol de querer hacerlo, es decir, de proponer y de conseguirlo en base a un plan, ¿no? Como diría Rubén de la Barrera. Pues Jolín, está buscando el Depor otro más, ¿no? Sufriendo lógicamente un rival que está en la parte alta, pero está el partido bien situado, ¿eh? 38 de la primera mitad, está ganando el Depor en Barreiro 0-1, marcó Miku, primer gol de la temporada para el venezolano, juega ahora el Celta y está Barry, balón para Marquel apertura banda donde va a aparecer Carreira tiene metros, llega a tapar Villares, ojo con ese centro, ¡ay, por Dios, será córner! La quitó Mujaed cuando estaba a punto de engatillar Manu Justo. Es la segunda vez que aparece un futbolista del Celta absolutamente solo y en esta ocasión metió el pie Mujaed porque era romper la red en caso de que llegara el remate, ¿eh? Absolutamente solo y a placer. Ojo de nuevo con la jugada balón parado. Hay que ponerle un marcaje al hombre al lateral derecho. Qué delicia de jugador. Como centra, es que se incorpora de unos centros de una calidad. Defendió bien el Depor en esta ocasión el córner. Ahora hay falta a favor del Celta. Segundo susto y todos más o menos similares. Está teniendo puntuales problemas el Depor en esas acciones, pero errores de bulto, con 2 acciones de remate absolutamente solo en la frontal del área pequeña. Esta la salvó Mujaed, la anterior al palo. 40, minuto 40 de partido. Sigue ganando el Depor 0-1 en Barreiro. Teba Chacón, si te digo Deji o Deji. Uy, a Teba vamos a ir ahora con ella porque ojo que llega el Depor, línea de fondo. Ahí aparece Keco por el centro. Lucas Cuña manda el balón a córner. Bueno, pues va a ser un nuevo córner para el Deportivo.
Y ahora sí vamos a aprovechar A ver si que se aparece el toma balón, que está tiempo. Mira, Keiko falta de un González balón, hay 3. escarbando. A ver si le aparece. Se Vamos a escurrió el quedarnos balón con- detrás de la línea publicitaria y está ahí Buscándolo ahí. como cuando a ti Sí. te cae Lemos el mando debajo del sofá y estás buscando ahí, ¿no? Ahí Sin te pones ahí estresarse. de rodilla a 4 patas buscando. Y no le ha aparecido. Va a Pues ahí. poner el córner con pierna izquierda Héctor. Viene a la corta Keiko. Joder, qué complicado es tirar aquí un córner. La pone Héctor muy cerrada. Casi se la come Álvaro. Iba directa, quería buscar el gol olímpico. Iba muy bien tiradita, ¿eh? Lemos, es que tienes espacio. un paso. Para la carrera aquí es un paso. Sí. A ver, ese campo lleva sin ningún tipo de cambio no sé cuántos años, pero te digo yo que no hay perdón. No, que va, si le pusieron butacas. Bueno, Allí unas hablo del terreno de butacas, juego, el resto, la obra que se hizo. Sí, Unas sí. butacas allí donde estaba la piedra y el resto ya. está como siempre. Y ya. Ojo que irrumpe desde atrás Markel, viene rompiendo, ahí bien Ray en la presión, roba Alex Bergantiños, balón en largo para Miku. Miku emparejado, ¿con quién? Con Lucas Cuña, está surgiendo el amor ahí, a base de patadas. Quería buscar ahora Miku, balón para Héctor. Y finalmente se rehace la defensa céltica. Teba Chacón, te decías, y yo te digo, Deji o Deji, Pues sí. ya sabes por dónde voy. Hombre, pues sí, sobre todo si te gusta el gaming, pues te puedes hacer tu equipito con Degitaru Tech Store. ¿Quieres seguirlos en Instagram? Allí vas a poder ver todo lo que tienen en su tienda en Médico Rodríguez 18 y mucho más. Síguelos, apúntate, Degitaru-Tech Store o su web, degitaru.com, pero en Instagram, Degitaru-Tech Store. Tecnología para el ocio digital y todo lo que necesites para tu set de gaming. Allí, primeras marcas y el hardware más potente para que no seas un noob. Degitaru Tech Store, el centro de tu vida digital. Síguelos en Instagram. Ahí ha robado ya el Depor, juega Ucheagbo para Bóveda, Bóveda está solo, puede poner el centro, balón al punto de penalti, no llega, Miku, roba a Barry juega ya con Solís, balón atrás para que toque Markel, el mediocentro que está jugando hoy como central, balón de nuevo para Barry para Carreira, por ahí tiene problemas el Depor, tiene que llegar a cerrar ahí, hay que estar pendiente de este Carreira porque pone el balón donde quiere. Es una maravilla, ¿eh? Sí. 3 partiditos ya en la primera plantilla y si no juega más es, vamos, de milagro, ¿eh? Ahí ataca ahora, saliendo desde la cueva Lucas Cuña, balón para Manu justo frontal del área, está cerrando Keiko, se rehace Manu, dispara, va a ser córner para el Celta. El problema que está teniendo el Depor, Lemos, es cuando el central, cualquiera de los centrales del Celta sale en conducción. Claro. En el momento en que uno de los interiores sale a presionar, queda libre un pase interior espalda, y es lo que busca el Celta. Es lo que busca. Es por ahí por donde está encontrando un poco la continuidad y la progresión en el juego del Celta. Solo en esa situación y en banda derecha con Carrera. Arrancas para atraer. Mira, ahí va el córner. Balón al primer palo, jugada ensayada, prolongación al segundo, la saca Villares. Ojo con esa tijera. Yo creo que hay juego peligroso, efectivamente. Balón para el Depor. Decía... Bueno, juegan a atraerte, es decir, tú sales desde el puesto de central y juego peligroso, pero yo creo que eso incluso roza la agresión, es decir, le ha pegado un viaje a Raí que lo ha dejado tumbado. No, yo creo que no ve venir, está sí, balón, lo que pasa es que no lo ve, ¿eh? Estaba pendiente del balón, yo creo que no ve nada y evidentemente si haces ahí la tijera, pues... Para mí es amarilla. Puede ser, a ver. Sí, amarilla sí que podía haber sido sin ningún problema. Estamos pendientes del cartelón, que estamos ya en el 44. Se toma su tiempo Lucho, golpea con pierna derecha para Eneco Bóveda que está solo. Eneco por arriba, gana esa disputa con Bruniño. Eneco está enorme hoy, Está cerrando su banda, está tocando con criterio, no ha perdido un balón. Y hombre, las disputas físicas, claro, tiene enfrente a chavalitos y está, vamos, disfrutándolo. Ahí balón para Manu Justo, roba Villares para Alex Bergantiños, balón atrás, nos vamos a ir al 46, la tiene Borja Granero levanta la cabeza, vamos a no estropear ahora el final de primera mitad, Granero golpea, el balón se va afuera, pero dice el colegiado que ha tocado en un futbolista del Celta, Raúl Martín González, del Comité de Las Palmas dirige este partido. Ahí va a poner el balón en juego Héctor Hernández, ya estamos en el 45,5. Balón para Miku de primera para Keiko para Raí, uy qué buen balón de Raí, hacia Eneco Bóveda que aparece solo por el carril diestro, toca atrás para Alex Bergantiños, balón interior para Keiko, ojo que Keiko puede disparar, hay empujón y hay penalti, es penalti, ya lo digo, sin repetición ni nada,
Es un empujón claro. Pues mira qué bien. Es un empujón claro. Lo busca el veterano Keco. Lo encuentra Keco. Es un empujón. Es un penalti. Será la última acción de la primera mitad. Imperdonable Vosotros para el Celta, tenéis la imagen. Adri Lemos. Conduce es penalti. Keco, la vamos a ver, el 3. Sí, bueno, sí, clarísimo, sí. clarísimo. Penalti, yo creo que también Con el debería ser brazo, amarilla. con el brazo lo empuja, sí, sí. Lo empuja con el brazo casi derecho, por detrás, Bueno, sí. incluso hasta con el codo, Sí, le sí. da en la barriga, digamos, en el Penalti, costado y es clarísimo. penalti claro. Imperdonable el para el Celta. desplazamiento. Imperdonable Es- esto en el último segundo y esto es oro puro para el Depor si Hombre, lo marca, tiene que marcar vamos. este gol. Pues nada, primer escenario de opción Se de la- ponerse con una ventaja en toda la liga de 2 goles. Se la pide Miku. Se la pide Miku, que marcó el primer gol de la temporada en su cuenta particular y va por el segundo. A por el pichichi ya. Es que es tan canino todo. Ojo, que vamos a superar la barrera de los 10 goles a favor. Lo veremos. Bueno, ojalá. A ver, Miku coge mucha carrera, lo han intentado poner nervioso, ahí está el veterano, o va a golpear, pierna derecha, ¡gol! ¡Gol de Miku! ¡Gol del Depor! No hay mejor manera de acabar la primera mitad. Futbolistas a vestuarios, doblete para Miku, doblete para el Depor. Celta B 0, Miku 2, Depor 2, mejor imposible la primera mitad en Barreiro, Candal. Espectacular el final de esta primera parte, 0-2 y Miku que marca su segundo tanto, se estrena en este partido. El penalti hizo un efecto extraño, yo creo que le llegó a Yo creo tocar que el toca, portero y el rebote al final fue al palo. Sí. No, le da el palo, ¿no? Parece. De palo, yo no sé si era el portero. No sé si el Llevaba portero el una palo en potencia. el primero y casi acaba en el segundo, pero por dentro. Da igual como sea, acabó en el fondo de las mallas. Ojo a las protestas, se iba ahora el segundo entrenador del Celta, se va Onésimo también a por el colegiado y están protestando. Yo, de verdad, sin necesidad de ver la repetición, que aquí no tengo, esta jugada me ha pillado aquí delante, para mí es un empujón innecesario y la busca muy bien Keco. Es la típica jugada que ves también en baloncesto y demás, cuando viene alguien muy cerquita, te paras un poquito Buscas y te el arrolla. contacto, claro, correcto. Te Y paras un poquito y te arrolla. ahí es también un poco la bisoñez, ¿no? del futbolista del Celta B, de no seguir acompañándole, orientándole a que se vaya hacia afuera, hacia la línea de fondo, ¿no? El querer. Lemos, estaba muy escorado. Claro, es de pardillo. no es de hay pardillo por el posibilidad de empujón. remate, claro. Claro, tapa el remate, es la última. se Oriéntalo vaya pa' ahí, línea de tápalo, que no, fondo. ya está, no hay más. La buscó muy bien Keco, y por lo tanto, bueno, pues ahí está, ese segundo gol del Deportivo, bueno, inmejorable la primera mitad. Jugadores ya en vestuarios, veremos qué es lo que depara el segundo tiempo, veremos si hay revolución desde las pizarras. Por ahora, sí, escuchan bien, está ganando y por 2 goles, algo que no conocíamos esta campaña, el Depor. Celta B 0, Deportivo 2. Nos vamos hasta Miramar hoy, la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio. Recuerda que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas y también con tren de lavado en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco, en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Y ahora nos vamos hasta Taller Galicia JK, tu coche en las mejores manos con ellos. De cara a esta Semana Santa o cuando tú tengas que preparar tu coche, tengas algún problema, puedes hacerlo allí con mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, revisión de frenos, de dirección, de sistema de enfriamiento, bueno, de todo. No olvides preparar tu coche allí. Pide cita en el 722-662996, 722-662996. Taller Galicia JK. We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Sí, Bueno, pues estaban escuchando bien, mira, estaba yo por aquí respondiendo a algún WhatsApp y tal que decía la gente, pero acabas de decir que el Depor
ha metido 2 goles. Yo saqué una Sí, foto, sí, sí. saqué una foto en la Sí, pantalla una y ya lo foto. estoy mandando a todos los contactos porque, joder, lo que hemos quedado. Sí, sí, es tal cual. Pero mira, lo hablábamos al principio del partido, ¿no? De cómo sofocar determinadas cosas. Antes del penalti de Miku, aquí lo que se escuchaba desde la grada era: Miku, estás para la Liga de Veteranos, Miku, estás para el retiro, El Miku mejor, no sé qué, el mejor. Miku no sé cuánto. Miku tira, hace su gol y hasta luego, me voy para el vestuario. Ahí te queda un 0-2. Lemos, y a mí me encanta las venganzas, porque la de yo respondo y te hago el gesto, esa la hace Nah. cualquiera, ¿no? Pero cojo, te hago un golito y ahora chíllame. Claro, en el fútbol hay que contestar desde dentro, no es la única forma de contestar cuando juegas, no puedes ponerte a hacer gestos, ni debes, ¿no? Bueno, pues todo lo que hablábamos antes del partido, el vacile, la risa, tal, pues yo pienso ahora un 0-3 o un 0-4 y creo que ya se acaban los mariachis y se acaba toda esta historia, ¿no? Yo creo que el Depor lo demostró desde el primer minuto, que salió a buscar muy arriba al Celta B sin ningún tipo de miedo, sabiendo que frente tenía un equipo combinativo que iba a arriesgar en la salida o intentar salir, y creo que en todos los robos que el Depor hizo en campo rival, pues terminó con situaciones de posibilidad de finalizar y bueno, haciendo primero el gol y ahora el penalti, ¿no? Yo creo que es un gran planteamiento en lo defensivo, sobre todo en el buscar muy arriba al rival y a partir de ahí crecer. Yo creo que lo hizo francamente bien el Deportivo y me parece un resultado, bueno, voy a decir justo. Yo creo que el Celta tuvo esa del palo en el córner y tal, pero por lo menos el Depor llevarse 2 goles en el descanso y una ventaja de 2 goles es muy importante en un partido como este. Sí, lucho por ellos, además. Sí, Yo sí. quiero, además de destacar a Keco, que la puso fantástica, a Alex Bergantiños, porque también en la jugada del penalti, ¿quién puso el pase al espacio? Es también el El capitán. Eso es porque él ha leído muy bien el partido ahí, vio la jugada, leyó bien el fútbol y, joder, al final tiene premio. No, O sea, metió ese pase fantástico. hacia adelante, ¿no? Ya en el propio Adri. robo y puso a Keco a correr ya contra el central. Claro. No, es que la acción es perfecta desde el inicio, porque Alex mete el balón, pero viene de hacer un corte. Es justo, o sea, el Celta buscaba lo que hizo Bergantiños. Era un balón a la espalda de la defensa del Depor, era un desmarque doble, que estaban ya saliendo tanto Manu Justo como Lautaro, y Alex tapa eso, se coloca, corta ese pase y luego traza otro en sentido contrario, que es ese Increíble, pase sí, maravilloso la jugada redonda. en dirección a Keco. No es casualidad, Frank, no es casualidad que hablas de que Bóveda está siendo de lo mejor en los duelos individuales, de que Bergantiños está siendo mejor en los duelos individuales, de que Miku está con Lucas ahí en esa pelea, pero le está sacando más ventaja a Miku a Lucas que Lucas a Miku. Es decir, la experiencia muchas veces en este tipo de partidos, en este tipo de duelos individuales, se percibe, ¿no? Quién gana, quién sabe cuándo meter de verdad el pie para robar, quién juega rápido para adelante para cogerlo saliendo. Bueno, esas cosas se perciben en futbolistas de esta veteranía, ¿no? Yo creo que hoy sí están dando ese paso adelante de querer demostrárselo a los chicos que tienen enfrente, ¿no? Bueno, pues desde luego las cosas están yendo de maravilla y supongo que nuestros oyentes de Bachacón lo están disfrutando, luego de tanto penar. Bueno, quedan 45 minutos, tampoco, a mí me gusta hacer las cosas completitas, pero hasta ahora, vamos, no han tenido un mejor desayuno en todo el año. No, absolutamente. Bueno, están contentísimos. José dice, venga a ganar, que será la píldora que nos hace falta para el último partido contra el Zamora, por más goles, Forza Depor. Seba nos dice que vamos a por un segundo tiempo igual de bueno, riguroso equipazo, y hago un gran partido de fútbol. Decían también que medio gol, como vosotros, había sido de Bergantiños, y Nano nos cuenta que Miku no es una persona cualquiera, os va a sonar esto, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tenemos también a más oyentes por aquí, sí, mariachis, toma mariachis, dice Alberto, celebra el gol también Carlos, bueno, y un montón de oyentes que, lo que te decía, Fran, están felices. Nosotros vamos a visitar ahora Desdocom porque es la empresa referente en destrucción confidencial de documentos. Se instalan unos contenedores específicos en la empresa y una vez llenos son retirados por personal de Desdocom para llevarlos a la planta donde se realiza esa destrucción, siguiendo la normativa, por supuesto, de seguridad y de confidencialidad. Desdocom. Bueno, pues seguimos analizando esta primera mitad. Lemos, las disputas, ya no digo futbolísticas, ¿no? Que la mayor parte de ellas pues se las está llevando el Depor. Yo creo que hoy es un día donde sí que puede resumir mucho lo que estamos viendo en la suma de la victoria de las pugnas individuales
está produciendo esta superioridad del Depor sobre el Celta, ¿no? Pero en cuanto a las disputas físicas, menos ese detalle que decíamos en la primera mitad de que Carlos Domínguez en los balones aéreos se los está llevando todos a Queco, en el resto, cada vez que hay un balón al espacio, cada vez que hay un balón dividido en velocidad, metiendo el cuerpo, etcétera, etcétera, no hay color en esas acciones, ¿eh? O sea, si el partido se va ahí el Depor está en un terreno donde juega en ventaja. Sí, yo creo que por eso es esa elección de ir a buscar arriba al Celta B, ¿no? De manejar esa presión ya a nivel individual, por supuesto después como colectivo, ¿no? Pero que individualmente en todos esos duelos los futbolistas del Depor son capaces de meter en muchísimos problemas a los del Celta B desde el primer minuto, ¿no? Entonces, el Celta B yo creo que percibió un partido muy complicado para superar con balón, pero no va a renunciar a eso, no renunció, no cambió, digamos, la idea por buscar más balones largos, por saltarse esa presión o por ir al espacio, y cada vez se fue enfrascando más. Hubo ahí 4 o 5 minutos, un par de salidas claras del Celta en aquella situación que tú comentaste de una lesión de futbolista del Celta B, que parece que Onésimo habló hoy un poco con el equipo, sí. Y encontraron un par de pases por dentro para salir, pero bueno, es lógico en un partido que el rival también acierte en alguna salida, pero en lo general le está atrancando, le está atascando muchísimo todo su inicio de juego, y desde los robos, además el Depor no roba para conservar, ¿no? Roba para jugar hacia adelante, normalmente encuentra a Miku y por fuera en la derecha a Queco, mucho menos a Raí, y por ahí está plantándose en el área, bueno, merodeando el área en muchas situaciones, ¿no? Recordamos algún tirito, bueno, pues flojo a la mano del portero, alguna posibilidad de finalizar que fueron centros que no llevaban precisión, pero ya siempre cerca del área del Celta, ¿no? Y entonces, bueno, en esta situación de partido, pues también era cuestión de tiempo que pudieran encontrar situaciones de gol y hacer gol, ¿no? Ahora, yo creo que el libreto no va a cambiar, por lo menos los primeros 20-25 minutos, porque creo que el Depor tiene que seguir atascando y que no esté cómodo el Celta B con balón. Después, si no es capaz de aguantarlo durante todo el partido, que yo creo que sí, pero si no es capaz, bueno, pues jugar un poquito con la ansiedad, con el replegarse y que aparezcan espacios, o bien con el balón, pues hacer al Celta que esté incómodo para recuperarlo, ¿no? Yo creo que son un poco los dos caminos que ahora puede buscar Rubén dentro del partido. Lo que sí es cierto es que a veces los partidos, si lo analizas así en grueso, para mí el Depor ha sido superior, ¿no? Ha sabido leer mejor el partido, ha presionado arriba, ha tenido ocasiones, ha tenido acierto, pero después te vas un poquito, coges el microscopio, Adri, y el Celta ha tenido 2 ocasiones muy claras, una que se va al palo y otra que saca Mujaid cuando, no sé si era Manu Justo, estaba a punto de fusilar a Luchu. Sí, todo centro, claro, desde la derecha, ¿no? Claro, 2 acciones que es la diferencia entre irte con un 0-2 y ver la vida de rosas y de maravilla, y que te pudieron también haber hecho un gol que seguro que ahora estábamos haciendo un análisis distinto. Es decir, a veces, aparte de la pizarra y de lo técnico, lo táctico, este puntito de que el viento sopla a favor también te hace falta. Sí, el Depor lo hizo muy mal durante todo el año, pero es cierto que tampoco tuvo suerte, ni el año pasado. Es decir, viene un poco también cazado, pero bueno, yo creo que poniendo en la balanza un poco todo lo visto hoy, es cierto que hubo esas muy claras, todo después de un balón que salió de las botas de Sergio Carreira y esos balones al área. El del palo, pues, oye, pudo tranquilamente haber sido el primero. Pero en el cómputo global, yo creo que hoy, a pesar de todo, la ventaja del Depor, no sé si 0-2 es mucho, pero que el Depor merece ir ganando al descanso, para mí seguro, porque tuvo también pues otro par de ocasiones también del propio Miku, la del primer minuto, luego Miku desde el borde del área, luego la de Raí, otra que no se atrevió a tirar, es decir, joder, ha opositado a merecer la victoria hoy el Depor, y eso hay que reconocerlo, y pocas veces pues estamos viendo algo tan claro como lo de hoy. Leemos ya brevemente que tenemos por ahí algún compromiso. ¿Te ha sorprendido en el arranque de partido ver a 2 futbolistas del Celta en el banquillo, como es el caso de Gabri Veiga y de este lateral zurdo, que además no tienen lateral zurdo específico? Miguel, el chaval como lo conocen por aquí, el de la melena. Joder, un chaval que tiene una pintaza y un despliegue físico tela, ¿eh? Bueno, pero estas cosas ya sabes cómo son, ¿no? La información total la tendrá Onésimo, no sabe si puede haber alguna molestia, si a lo mejor obedece a algo táctico, que yo creo que si es por ahí no le acaba de salir bien, pero esa profundidad de banquillo también nos da a pensar muchas veces que son sorpresas, ¿no? Pero si sigues al Celta B o si le ves varios partidos te das cuenta de que tiene una capacidad para cambiar futbolistas enorme, tiene una profundidad bestial.
Teba Chacón, a partir de ahora en el equipo que desplazamos para hacer los partidos del Depor vamos a traer pues, el agua para que no nos quedemos afónicos, el Quantum, tal. Y me voy a traer la silla de Gitaru, que sabes que le eché el ojo, esa silla que tiene neones y todo, y que vamos, eso es el gaming, pero vamos, pero es como me gusta a mí el gaming, que es cuando winning. Bueno. Es cuando nos gusta más el gaming, cuando ganamos. Bueno, pues vamos a ver, es que con esa silla lo vas a ganar todo. Esa silla le hacía falta al Depor, le hizo falta ya la temporada pasada, porque lo hubiera ganado todísimo. Por fin llega a Coruña tu tienda de tecnología para el ocio digital y todo lo que necesitas para ese setup de gaming. De Gitaru Tech Store, primeras marcas y el hardware más potente para no ser un noob, para ganarlo todo, para ganar siempre. De Gitaru Tech Store es el centro de tu vida digital. Puedes seguirlos en Instagram, de Gitaru_Tech Store. Y se prepara un doble cambio en el Celta y están en la banda Iker Losada y Pampín. Vamos a ir ahora, vamos a ver quiénes son los sacrificados. Antes de que comience el balón, antes de que ruede el balón en la segunda parte, también nos vamos hasta Banca. Pues nos vamos hasta Banca, además con una noticia que os va a ayudar a ahorrar. Si sois clientes de Banca y pagáis vuestra gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Bueno, pues ahí están los cambios. Ha entrado Iker Losada en lugar de Barry y entra Pampín, suponemos que en sustitución de Carlos Domínguez, porque no hemos visto el cartelón desde aquí, Adri. Bueno, pues a ver si tampoco te vamos a ayudar mucho desde aquí, porque la imagen no fue buena, sabía cómo entraban los dos. Ha comenzado ahora la segunda parte, ahora cuando lo veamos por la tele te ayudamos, Fran. Ahí lo estaba intentando el Celta, que fue el equipo que sacó de centro, pero va a ser ya balón para el Deportivo, en concreto balón para Héctor Hernández, para que saque desde la banda. No ha movido ficha el Depor, por ahora está funcionando todo, nada que tocar en el equipo coruñés. Sí, se ha ido Carlos Domínguez, ¿no? Ha pasado Carlos Domínguez para el centro de la defensa. Yo creo que se ha ido Lucas Cuña. Ha pasado a Carlos Domínguez a su posición natural, a la de central. Lo ha desplazado de ese carril zurdo donde había iniciado el partido y se ha ido Lucas Cuña. Bueno, pues primera lectura, parece que todo más natural, ¿no? Lemos. Sí. Bueno, ya sabes que Lucas Cuña tuvo aquel golpe en la rodilla, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no sé si también por ahí alguna molestia física o si es solo a nivel táctico, ¿no? La entrada de Pampín le va a dar mucha más profundidad, seguro. Ahí está atacando el Celta, perdona, por banda izquierda, quería meterle el balón en el área, corta Bergantiños, perdona, Lemos. Es que ahí él va a ser mucho más profundo, ¿no? Va a llegar o intentar llegar muchas más veces por fuera en ese perfil. Un poco lo que hacía Sergio en la otra banda, ¿no? Sí. Ya es un poco raro que el Loleiros no fuera de la partida, porque Sí, es capitán, indiscutible. A mí también me extrañó, sí, en el once inicial. Ahí está recibiendo el balón Carreira en la banda derecha, busca por dentro, sin embargo roba Raí, el balón vuelve a ser para un futbolista del Celta, es Markel. Y Bruniño, se ha ido también ahí. Es Bruniño, sí, es Bruniño. Muy apagado, Bóveda acabó por cerrarle todos los pocos caminos que había, ¿no? Bueno, pues se ha recolocado, ha movido muchas fichas el Celta, pero espera que siga atacando el equipo vigués. Ojo que sale con ímpetu los olívicos. La tiene Markel, mete el balón en el área. Ojo ese balón, se rehace Borja Granero y sale ya desplazando en largo para Miku. Va a ganar ese balón Miku, adelantándose a Lucas Cuña. Efectivamente ahí está formando ahora. Bueno, en breve repasamos, porque han movido, vamos, mucho, ciento sí. y la madre. Vaya pase de Bóveda, ¿no? Sí. ¡Qué barbaridad! Quería meterse Keco por dentro. Bueno, reorganizamos. El lateral zurdo ha pasado a central. Han puesto ahí a Pampín. Por lo tanto, los centrales ahora son Cuña, tal y como estaba antes, y Carlos Domínguez, que se reubica de central. El que estaba de central, que era medio centro, Markel, ha pasado al centro del campo. Sí. Bueno, mueve fichas, Onésimo, Lemos. No le ha gustado nada claro. Y terremoto. Claro, no te gusta nada lo que estás viendo, ¿no? En todo el primer tiempo te vas 0-2. Bueno, y tienes posibilidades para sí, porque además ¿no? son versátiles esos futbolistas. Claro, tienes... Habitualmente Markel ha jugado mucho también en el medio. Fíjate que Fran preguntaba por Fran Veiga y por Miguel, ninguno de los dos entra, aún así la cantidad de cambios que puede hacer y con las bajas que tiene hoy, es una plantilla larguísima. Desde luego que sí, ahí sigue atacando el Depor, quería venir Ray por banda izquierda, ha cortado ya el equipo vigués, la tiene Holzgrupp, balcón del área, robaba ahí Villares, balón para Keco, disparo, impacta en un central,
El balón va a llegar a Eneco Bóveda. Escorado ahí en la derecha, quería progresar y va a ser puerta para el Celta B. Otra gran presión, Bueno, sí. ahora de Villares. Y todo, como decía Lemos, todo viene de la presión asfixiante del El Depor. robo y a partir del robo Muchos problemas para acabar ellos. rápido, atacar rapidísimo. Es que Adri, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cambiarán maneras de jugar, cambiarán hombres, pero al final sabes que, por ejemplo, a pelotazos no te van a jugar, no van a jugar balón en largo porque, bueno, es un filial que no juega así, que no tiene eso en el libreto. Y lo que tiene por delante hoy no es como, por ejemplo, Sony, ¿no? Que es un futbolista más corpulento que arriba es capaz de aguantarte balón. Hoy no lo tiene, ¿no? Ni Manu Justo ni Lautaro No son ese perfil, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues todavía tienes que exagerar más, digamos, la otra propuesta, ¿no? Pero es verdad lo que dice Fran, esa teoría que tienen ellos, esa filosofía de juego, pues la mantienen. El otro día vimos el partido que tuvieron ante el Celta y el Compos en Pasarón. Sí, sí, bueno, para también lo empezar vi. es un milagro que no haya el Compos arañado al menos un puntito. Sí, sí. Sobre Eso todo hubiese el cambiado segundo tiempo que el hizo. panorama completo de la clasificación. Claro, claro. Pero bueno, visto esto, no está nada mal, ¿eh? Volvemos a estar con vida. A ver qué ocurre. Ahí está Raí, le han robado la cartera a Borja Granero y ahí está saliendo desde atrás el Celta. Lo intentaba Lautaro, sin embargo se ha rehecho la defensa del Depor, balón para Lucho, Lucho golpea en largo, la va a bajar Keko, le quiere robar ese balón Holsgrove, lo consigue el escocés, balón ya a banda, por ahí va a aparecer el Real Club Celta, ojo ese balón, Holsgrove quería meter el centro, bien al suelo Eneco Bóveda, ¿cómo está Bóveda, Candal? Está increíble. Yo decía antes, cuando narrabas una de las primeras jugadas hace un ratito, un pase que filtró para Miku. Primero la salida de la defensa ordenada, con el pecho, el control, sale con galones y luego cómo se la pone. Uy, casi llega. Hoy ahora sí el Celta, un balón desde la banda izquierda, la peinó en el primer Manu palo, Justo, creo ¿no? que aparecía por ahí. Era Manu Justo y en el segundo palo intentaba llegar al remate Solís, se fue el balón, pero bueno, susto para el Depor. Bueno, esas eran de empujarle, ¿eh? Uf, menos mal. Te decía la de Bóveda, qué salida tan elegante, qué buen pase puso, ¿eh? Ahí con el exterior, con el efecto, habilitando a todo el carril para Mico, que si llega a tener 5 años menos, igual se plantaba en el área. Va a ser ahora un balón de banda para el Celta a la altura del banquillo de un Rubén de la Barrera que no para de dar indicaciones. Vemos que se van a poner a hacer ejercicios de calentamiento. Borja Galán. Y Raí, ¿no? Me parece. También Raico, Borja Sí, Galán Raico. y el tercero es Lara. Bueno, pues 3 futbolistas que van a empezar a hacer ejercicios de calentamiento para que esto no decaiga, ¿eh? Recordamos, está ganando el Depor 0-2, minuto 5 de la segunda mitad, 6 ya. Ahí está jugando Holsgrove, pelotazo, pega el balón en Keko, la va a tocar de cabeza Alex Bergantiños, balón ahí para Eneco Bóveda, ahora sí pierde el balón Eneco Bóveda, corta esa acometida del Celta, Mujaid, la tiene Ucheagbo, ojo, balón para Keko, Keko va a poner el balón en el área, no se hace un autopase, ay, mala opción ahí la de Keko, aunque sigue presionando el futbolista del Depor, provoca el robo de Eneco Bóveda, Eneco la pone, remate de Miku, córner. En campo contrario. ¡Qué remate de Miku! Se quedó suspendido en el aire. Dibujó el balón, una parábola y la tuvo que enviar a córner tocando con la puntita de los dedos el portero del filial del Celta. No sé cómo ellos no optan por otro registro de salir con pelotazo Sí, arriba, porque todos es que los robos son- todos los robos son igual. Sale del portero y el Depor ya está ahí en el área, qué en la parada, primera línea. Buena parada. Sí, ¿eh? pero insisto en lo de antes. Juegan así, pase lo que pase. Sí, sí, sí. Vaya bien, vaya mal, es así todo el año. El principio de año fue mal, luego fue bien. Y ahora aquí están. Ojo con el córner, recabezazo de Bóveda en las manos del portero. ¡Qué opción tuvo ahí el Depor! Muy centradito ese remate de cabeza a la salida del córner. Fue el muñeco, a poco que fuese nada, un metrito hacia un lado u otro. Estaríamos hablando de otra cosa, Adri. Buah, es que estoy viendo en las ocasiones, hoy multiplica su media, no sé por cuánto, el Depor de todo el año. ¿Eh? ¿Cuántas ocasiones está teniendo? Está recuperando Ojo que sigue muy presionando, perdona, Lemos el Depor, ahí está, intentando recuperar al suelo Granero, el balón va a ser para Keko, que con la frontal del área se va a meter en el área, no, uy, le han rebañado ese balón. Lemos la producción ofensiva que dice Adrián, multiplicada por muchísimo. Que sabe Dios, no se me ocurre cuál es el número, pero Es que enorme. está robando a 20 metros, a 10 metros del borde de la Claro, grande, ¿no? y cada Entonces, vez que recupera, pues está muchas ya que sí opciones. para tirar a puerta. Claro, tienes muchas opciones. Oh, qué bien ahora Eneco Bóveda robándole ese balón a Iker Losada. Era una contra del Celta que ha frenado el futbolista vasco del Muy Depor.
Ahí sigue atacando el Celta por banda izquierda. Ojo ahí, se quiere meter el futbolista Vigués. Bueno, pues Vigués curiosamente no, este es de Coruña. Aparecía por la banda izquierda Pampín, pero el balón finalmente va a ser para el Depor. 8 de la segunda mitad. Están escuchando bien en Barreiro, Celta B 0, Depor 2. Ese auto recuerda que te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que andas buscando y se encargan además de la gestión de su compra. Tienes toda la info en sus redes sociales, tienen Facebook, Instagram y en esta web, g-medioautos.com, g-medioautos.com. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. No te resignes a oír mal, incluso con audífonos, porque en Audias pueden ayudarte. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en la avenida de Finisterre 302 y también en su gabinete en calle Rubine 18 en A Coruña. Audias. Juega Miku ahí, abusando de cuerpo, tapando, parece el muro de Berlín tapando el balón al lado de los centrales del Celta. La va a ganar Villares en el centro del campo. Balón para Uche Agbo, Uche con Mujaid. Mujaid combina para Alex Bergantiños. Toca balón a banda donde se ha quedado Miku. Miku se la ofrece a Raí. Raí se gira. Raí, a ver que te la roban. Raí en un 2-1 consigue sacar ese balón para Alex. Alex con Héctor. Empujón sobre Héctor, mi madre. Falta más clara. Pero el árbitro hoy está, todo hay que decirlo, Lemos. El criterio es esta no la ha pitado, sí, pero sí. No ha pitado varias porque es de sigan. Sí, lleva así desde el principio, ¿no? Sí. Permitiendo mucho contacto y algunas son faltas, pero bueno, está con esa línea desde el inicio del partido. Bien, ahora Héctor Hernández yendo al suelo para frenar la internada por banda de Manu Justo. Ahí está jugando el Celta, construyendo por dentro. Es Lautaro ahora el que viene a recibir al centro del campo. Mete el balón para Carreira. Controla mal el futbolista Vigués. Y será banda para el Depor. Estamos en el 55. Adri, ¿tienes ganas de que acabe o que siga esto? Estaba pensando eso mismo hace un rato. Tengo ganas de que acabe, voy a pedir que pite el final el árbitro o estoy disfrutando. Es que me está gustando mucho el partido. O sea, por un lado, que acabe ya porque esto es oro. Vamos, para el Depor es maravilloso. Pero está muy interesante, ¿eh? Estamos en la versión de no lo vayamos a estropear, que nos han quedado 55 minutos inmaculados, ¿eh? Es que da gusto cómo roba la pelota el Deportivo. O sea, está asfixiando al rival, que ha caído en la trampa por completo, ¿eh? Lemos, el Celta lo intentaba hace un momento, ahora jugando muy abiertos y mandando un futbolista a la espalda de la primera línea de presión del Celta, y el que tiene que ir a presionar es Héctor Hernández. Claro, casi nada, ¿eh? Claro, intentar progresar saltándote esa primera línea, ¿no? Y ganar esa espalda del medio campo del Depor, pero cada vez hasta lo veo más cómodo con balón al Depor también. Es que mira qué cómodo está. Mira, es que os iba a decir, da la impresión que si el Depor quiere hacer una posesión eterna, es capaz de estar moviendo el balón de lado a lado porque está muy bien situado en el campo, el equipo de Rubén de la Barrera. Sí, cada vez se vea más impotente, vamos a decir así, al Celta B, ¿no? Que quiere, pero es incapaz, ¿no? Ahí va. Uy, no, es que quería llevarse el balón Miku, salió al corte Lucas Cuña y vamos, nos ha pasado el balón a 2 metros de la cabeza. O sea, es lo que tiene este fútbol, Adri, que esto no es el Camp Nou, aquí está todo cerquita. Casi te llevas un recuerdo, ¿eh? Menos mal. Sí. La cámara además estaba ahí cerca de ti y nosotros también vivimos el miedo que tú tuviste, ¿eh? Sí, bueno, una cosa loca, vamos, pero vamos, el que se llevó el recado yo creo que fue Lucas Cuña, que sigue ahí en esa relación particular con Miku, donde, bueno, Miku le está comiendo las papas la mayor parte de las veces. Va a ser saque de puerta para el Depor, vamos a aprovechar. Estamos en el 12 de la segunda mitad. Gana el Depor, 2 goles de Miku, Celta B 0, Depor 2. Prepara tu coche y viaja seguro con Taller Galicia J-Cars, mantenimiento preventivo, cambio de aceite, te revisan los frenos, la dirección, todas estas cosas. Prepara tu coche con tiempo allí en Taller Galicia J-Cars, 722-662996. Taller Galicia J-Cars. Pedidos a domicilio para recoger en el Chef Loco. En el Chef Loco hacemos reparto de pizzas, platos combinados, bocadillos y mucho más en Cambre, Culleredo, Oleiros y A Coruña. Te lo acercamos a casa. Llámanos al 881 92 88 63 o a través de Just Eat, Uber Eats y Globo. El Chef Loco.
en calle Pígara 5, en Ograsal, Cambre. Recuerda que Babiet Moto Adventure es tu tienda especializada en complementos, en ropa y en accesorios para ti y para tu moto, con marcas como Touratech, Klim, Ruka, Speedy y muchas más. Babiet Moto Adventure, Babiet Moto Adventure. Tienes toda la información y todas esas marcas en babiec.es. Piden sangre desde la grada, 2 acciones, una Miku con Lucas Cuña, creo que era, se fue el futbolista del Celta al césped, bueno, pues quejándose de una posible agresión, no pitó nada al árbitro y ahora una falta de Mujay, se pedía cartulina desde la grada, para mí tengo dudas de que fuese falta, porque balón falta, toca sí, desde luego Mujay. sobre pero... Pampín, ¿no? Pero sí. Y claro, yo cuando vimos Lemos y yo ahí a Mujay protestando, que salga de ahí porque no estamos para amarillas en los zagueros, ¿eh? Bueno, Mujay está percibido. Por eso. Yo creo que Mujay está percibido para el próximo partido. Tiene 4 cartulinas amarillas, vamos, es lo que nos quedaba ahora. Ojo ahí que Keko quiere progresar por banda derecha, pide falta, no señala nada el colegiado. Y va a salir el Celta desde atrás, pero ojo que roba balón Villares, mete balón en profundidad para Miku, muy largo, no llega el futbolista venezolano, el que llega es Carreira y mete ya pelotazo arriba, primer pelotazo que vemos. Ahora el esférico no tiene dueño, la baja Raí, buen control del brasileño, juega para Keko, balón para Miku, Miku dentro del área, se la quiere perfilar, pierna izquierda, ojo la vaselina de Miku, segundo palo, remate, fuera. Había posición antirreglamentaria, pero construyó bien la jugada ofensiva el Depor. ¡Qué centrito delicado de Miku, Adri! Es bueno, y hoy está ganándole la partida, se está merendando a los centrales del Celta por completo y ahora, pues oye, habiendo levantado ese problema que tenía con el gol, ahora se abre el baúl de la magia de Miku y cómo se la ha puesto a Raí, ¿eh? Bueno, pues sigue bien plantado el equipo coruñés, 15 ya de la segunda mitad, Lemos, sigue bien el Depor. Muy bien, sí, cada vez, yo creo que incluso cada vez mejor, ¿no? Porque el Celta ahora ya es que ni asoma siquiera por el campo del Depor, ¿no? Que con balón ahora tiene más espacio, más tiempo y está manejándolo bien y haciéndolos correr, ¿no? Incluso, o sea que, bueno, creo que tiene el partido muy bien encaminado y veo más cerca un tercero que uno del Celta. Pero ojalá lo marquemos, que es peligroso el 0-2. Lemos, voy a decir la guardiolada, pero siempre hay un hombre libre del Depor. Sí, porque y lo encuentran. Y entonces, como constantemente el que recibe está solo, la impresión que te da es que las posesiones pueden ser eternas. Sí, ahora el Depor ya está encontrando. Primero, ya no es el mismo ritmo físico del Celta B, está encontrando espacio, ya tiene más prisa. Entonces, cuando recupera balón, está mucho más ordenado el Deportivo para manejarlo, ¿no? Y es así, está dándole muchísimo criterio, mucha pausa con balón y acabas por desesperar al rival, ¿no? Ya no es capaz de atacarte y ahora ya le cuesta recuperar el balón. Bueno, pues va a entrar Gabri Veiga en sustitución de Solís. Bueno, pues se puede decir que ya tiene sobre el terreno de juego toda la artillería que tenía Onésimo en el banquillo. Gabri Veiga, que, bueno, un mediocentro que ha jugado, de todos los del equipo filial, es el que más partidos ha jugado con el primer equipo, ¿eh? En 5 ocasiones ha estado con la primera plantilla y ahí está, hoy apareciendo en el minuto 61 de partido, irrumpiendo en este partido que domina el Depor en el marcador con los 2 goles de Miku y que domina también futbolísticamente, donde Rubén de la Barrera por ahora le está ganando la partida a Onésimo. Ahí está jugando el equipo vigués por banda izquierda, quiere progresar Pampín, presiona a Keko y va a ser balón para el Deportivo. Siguen calentando en la banda, recordamos Raico, Lara y Borja Galán. Ahí está jugando el Depor, hay una falta ahora, yo creo que clara sobre Keko, un agarrón, no pita nada al colegiado, sale Markel desde atrás, ojo a la contra del Celta, uy ahí Mujay que entra como un torito, ha entrado pasado, menos mal que los celestes tampoco están muy atinados y a trompicones el balón llega a los dominios de Lucho García. Se ensució esta jugada, Lemos. Sí, bueno, un poco porque yo creo que el Celta vaya un poco requeante, ¿no? Parece. Sí, un poquito a la desesperada ya con todo. Hoy hay que pensar incluso en el golaveras particular, ¿no? Ahora mismo estaría ganado para el Depor. Sí. 0-2 hoy y 1-2 ganó el Celta en el partido de Riazor. En caso de empate, oye, todo suma. Eso hay que pensar, sí. Pero bueno. Pues factor a tener muy en cuenta, ¿eh? Por eso. Recordamos, en la última jornada, Adri, el Celta B tiene que jugar ante el Coruxo.
Claro que se va a Que jugar más de uno también. podrá decir, bueno, buen rollito, todos de nada, Vigo. olvídate. Sí. Se va a jugar Sí, mucho sí. el Corucho ahí también. que va, que Muchísimo, va. porque el Coruso necesita a ver lo que pasa esta A ver tarde. lo que volver a pasa jugar. hoy y después volver a ganar el fin de semana. Y Exacto. luego, segurísimo. aún así, necesita tener puntos en el zurrón para lo que venga después. Sí, sí. Yo ya le he Exacto. mandado mensaje a Michel Alonso y otro Antón de Vicente que me empiecen a espabilar, ¿eh? Y el partido es en Ovao, además, ¿eh? No, Sí, no es aquí, que es No va a la ser alfombra fácil, ¿eh? esta de Barreiro, lo de Ovao va a ser complicado, ¿eh? Así que ojito con lo que pueda pasar. Pero por ahora seguimos en este Celta B Depor. La tiene Keko combina con Eneco Bóveda. Recibe la presión de dos hombres, juega atrás para Uche Agbo. Uche la pisa, Uche no te líes, balón para Alex Bergantiños. Bien el Capi, llega el de la Sagrada, balón para Raí. Raí de primeras para Miku. Miku dispara, gol. ¡Qué golazo de Miku! ¡Qué jugada! ¡Qué barbaridad! de Depor! ¿Cómo irrumpió Alex Bergantiños? Encuentra a Raí. Raí asiste y el remate desterraja el disparo Miku. Hat-trick para el venezolano que ha escogido el mejor día para vestirse de futbolista, para estrenarse como goleador. Marca Miku. ¡Qué golazo! Celta B 0, Deportivo 3. La jugada preciosa, siempre Bergantiños. Nace de Bergantiños, pero Raí le da de primeras la Muy buen pica pase. y luego el control que hace. Lo deja Orientado, la deja botar y remata. Espectacular el gol de Miku, hat-trick para él. Ahora hay que ir a la hemeroteca a ver cuándo fue el último hat-trick de un jugador del Depor. Esto no lo imaginábamos y no lo teníamos en los deberes previos, Lemos. No, está clarísimo que no. Me parecía más cercano el 0-3, creo que el Celta B está hundido, ¿no? Y esta es, bueno, pues la forma de contestar, ¿no? Y ahora, si puedes, pues incluso hacer sangre, ¿no? Todo lo que venga ahora para el Depor es positivo y va a reforzar muchísimo al equipo. Sí, si buscas a lo mejor el último hat-trick de Miku, a lo mejor tienes que bucear aún más, Adri? Te vas al Rayo Vallecano. Joder, o a los juveniles de no sé dónde. Oye, Qué una barbaridad, pregunta sí, para los dos. ¿Y os plantearíais ahora sustituir a Miku? Porque sí, tiene el día hasta que se sale, pero con ese historial de problemas físicos de este año, Lemos, a mí lo primero que me sale es, joder, 0-3, me lo guardo en la cajita, ¿eh? Yo Para creo que el lo va a próximo guardar. día. Yo creo que lo va a guardar. Yo creo que le dará 5 o 10 minutos más, pero no creo que acabe el partido. Porque es importantísimo ahora para el fútbol del equipo, Claro. para el juego. Claro. Ojo ahora, balón en largo buscando a Carreira. El balón se va a ir fuera por línea de fondo. Las cosas le van de maravilla al Depor. Hat-trick de Miku. 3 goles para el venezolano. 0-3 está ganando el Depor. Que vuelvan los mariachis, Lemos. Pues esto es lo que esperábamos, ¿no? La forma de responder es esta. Seguro que ahora hay menos vaciles y si los hay ya esos con doloridos, ¿no? Porque hombre, un 0-3 es un 0-3, aunque sea el filial. Probablemente venían pensando en otro tipo de fiestas. No, así y que, sobre todo, mira, ellos pensaban ya en esto después del que el Depor perdiese en Ferrol. Dije eso. Claro, Bueno, está les van a venir aquí a Barreiro, los vamos a meter en el descenso, van a Sí, ir los sí. mariachis a enterrar directamente el ataúd del Depor. Y mira tú, ¿eh? Sí. Hay falta ahora de Alex Bergantiños ahí en el centro del campo. Se disculpa el Capi. Hay falta, es falta, pero es una falta en la disputa de balón. Está la gente un poco quemada por aquí. No me digas por qué. Ahí está Holzgrove, que va a poner el balón en juego. Veíamos hace un rato una conversación ahí de Miku con Rubén de la Barrera y nos fijábamos, leemos desplazamiento en largo del Depor y 2 hombres con Miku. no, es que ahora- Markel y Cuña. es que ahora Diría tiene- otro tarde piaches. Claro, atrae ahora todo, ¿no? Pues ahora que lo quite para que no nos lo lesionen. No, Igual. Ojo, Pampín espera disparo. Ahí va el balón a córner. Tapó Mujaid. Balón desde la esquina. Y no va a dar el brazo a torcer, el filial del Celta. Ahí están los chavales que quieren reaccionar, pero el Depor sigue muy bien plantado. Ojito la jugada, balón parado, que es donde han metido en problemas fundamentalmente al Depor. Ahí marcan jugada, golpeo con pierna derecha, balón al primer palo. Bien, sale ahí desde la cueva Villares. El balón va a caerle a Pampín. Pampín con Carreira. Carreira levanta la cabeza delante del Raí. Bola por dentro, el balón vuelve a la banda. ¡Qué bien! Ahí Raí viene a tapar. Pelotazo en largo. El balón es para Héctor Hernández. Golpea
para que aparezca Keko ahí en velocidad. Bueno, nada, balón para el Celta B, se ha defendido bien en esta ocasión el Depor en esta jugada, balón parado, estamos en el 23 de la segunda mitad, estamos en Barreiro, Celta B 0, Depor 3, Teba Chacón. ¿Qué nos dicen los oyentes? Pues ahora vamos a ir a ver lo que nos dicen los oyentes. Antes visitamos Digitaru, porque por fin en A Coruña tú tienes tu tienda de informática profesional en ellos. Digitaru Tech Store. Si tienes un negocio, si teletrabajas, ahora que todos prácticamente teletrabajamos, bueno, pues ellos te pueden ayudar a obtener el máximo rendimiento de tu inversión. Hardware, software, así como mantenimiento y reparación de equipos informáticos. Todo lo que necesitas en tecnología lo tienen ellos. Digitaru Tech Store es el centro de tu vida digital. Puedes seguirlos en Instagram. Puedes buscarlos Digitaru-Tech Store. Y ahora nos vamos a ver lo que opinan los oyentes, que te puedes imaginar la cantidad de calificativos todos maravillosos que le ponen a Miku, San Miku, Diego Armando Miku, Miku Selección, nos dicen también, ni Lucas ni Aspas, Don Miku, Miku Renovación, por fin se nota la diferencia en este equipo. Bueno, los oyentes que están increíblemente felices, normal, y digo deportivo canta alguno, vamos a ganar este partido, nos lo dice Nano, también en el 626-238. Uy, perdona, balón para Miku en la frontal, se ha liado, balón para Raico, balón al larguero, había falta anterior, falta, la jugada estaba anulada, pero qué disparo de Raí, le ha sacado astillas al larguero, y ojo, que yo creo que se ha lesionado de gravedad el futbolista del Celta. Puede ser Carreira o Cuña. Debe ser Cuña. Uf, pues los gestos son de dolor. Ha llamado rápidamente el árbitro a las asistencias. Pues, y se queda también por ahí Miku. Ha sido una jugada fortuita. Bueno, mientras está el juego parado, Teba, continuamos. Bueno, nada, nos dicen que fueron los mariachis, nos lo dice Edu, que animaron al Depor, y Ignacio, que también pide por favor al Depor que contrate ya a los mariachis, que os contrate ya. Son los mensajes que nos van llegando al 626-238-118, también a @carruselcoruna y a ese directo de Radio Coruña de nuestro canal de YouTube en el que puedes vernos el carrusel por dentro. Y ahora nos vamos a Casa Saqués, la mejor comida tradicional allí desde 1947. Callos riquísimos, empanadas buenísimas, carne asada exquisita, laconadas, lo tienen todo para llevar y también recogida en el local los sábados y los domingos. ¿Dónde? En Casa Saqués. Bueno, pues ahí sale del terreno de juego Lucas Cuña cojeando. Joder, Lemos, se ha llevado los 3 goles de Miku y todos los golpes del partido. El jugador cedido por el Sporting de Braga. Sí, la verdad es que Miku hoy está dando un auténtico recital, ¿no? Ya no solo en la finalización, sino en todos los problemas que le está poniendo a los centrales, ¿no? A la hora de recibir, a la hora de cuerpearles, de ganarles incluso los duelos físicos, bueno, y encima con el acierto de cara a gol, ¿no? Esto, bueno, tiene que ser muy importante para él a nivel personal y le va a dar un plus a él y al equipo, seguro. Encontrar siempre un goleador es una muy buena noticia, ¿no? Se está probando ahí en la banda el futbolista del Celta, el brasileño. Con 10 momentáneamente el equipo olívico, juega el Depor tranquilamente en campo propio, circulando balón de Mujaida, Borja Granero y viceversa. Recupera ahora el jugador número 11, el equipo vigués, y ahí juega Uche Agbo. Bola atrás para Mujaid. Parece que va a hacer el Depor ahora fútbol control, A empezar a jugar con el reloj y con ese marcador 0-3 que refleja el luminoso de Barreiro. La tiene Borja Granero, ojo ahí a la presión, Borja Granero quiere encontrar en banda a Héctor Hernández, corta carrera, pelotazo en largo, pero el balón va a ser de nuevo para para Borja Granero, y señaliza el colegiado fuera de juego. Ahí está haciendo gestos. Joder, lo de Bergantiños es como el que tiene un guardia urbano en el campo. Está dirigiendo el tráfico ahí en el cruce. Ahora tú, ahora no, ahora para, ahora espera, ahora colócate, tú sube, tú baja, tú. Adri, es joder, es un GPS en el campo. Masterclass, porque lee el fútbol, lee el partido y entonces está transmitiendo a los compañeros su lectura. O sea, es una prolongación del entrenador. Nos alegramos mucho porque lo ha pasado tan mal Alex, ha sido tan duro para él, no solo a nivel deportivo lo que ha pasado con su equipo, sino a nivel personal, todo lo del verano. Uy, nuevo robo del Depor, espera que viene Keko llega a la frontal, dispara, pierna izquierda, el balón pega en el defensa en Markel, el balón vuelve a ser para el Deportivo y sigue circulando el Depor
Adri, estoy contigo y lo decíamos esta semana, ¿no? A lo mejor ni jugarlo todo como a principio de liga donde no acababa de estar bien, ni tampoco tenerlo olvidado como ha estado hasta la pasada jornada. Claro, bueno, pues él es muy válido para ciertas cuestiones, como se está viendo. Ahora mismo indispensable en el once inicial, claro. Bueno, y ojo porque otro que también radia el partido es Lucho García desde atrás, ¿eh? No ha parado también de corregir, izquierda, derecha, sube, baja. Luche también lo está narrando con los espectadores. Sí, se ve allí un poco de ruido. Allí. Lo está enfocando muy bien la televisión y tiene una conversación ahí muy amena. Se escucharon algunos tacos claramente, se leían de sus labios, ¿no? Va a entrar Borja Galán. Se prepara Borja Galán y se va a retirar del terreno de juego Raí. ¿Y a Bobino le va a dar minutos? Yo estaba convencido que hoy marcaba Bobí. Yo también. Yo estaba convencido, no por el rendimiento futbolístico, que de eso ya hemos hablado muchas veces, pero porque el karma es muy puñetero. El karma es muy puñetero. Y digo yo, si hoy está Bobí, ya verás cómo hoy aparece Bobí y la lía. Bueno, pues por ahora no es turno para Bobí, que ni siquiera hace ejercicios de calentamiento. Se retira Raí, que ha hecho un buen partido. El Depor ha cargado mucho el juego por la derecha, pero él ha tapado, ha corregido, yo creo que también ha asistido y sobre todo, bueno, menos en aquella de la primera mitad, Lemos, donde busca a Keco en vez de disparar. En las otras ocasiones disparó y con peligro, ¿eh? Sí, se fue entonando. No al mejor nivel, creo yo. Yo creo que Miku y Keco hoy han estado mejor, pero sí se ha entrenado, ¿no? Y en segundo tiempo, sin cometer errores, sí que está siendo... Uy, espera que viene el Depor, balón en largo para Borja Galán. ¡Ay! Se cierra ahí la defensa. Sigue robando y robando balones el Depor. Adri, decías tú lo de cuando el Depor hizo una de estas anteriormente. Es una pena que no haya estadísticas en segundo. ¡Uy! ¡Ojo! Se lesiona Héctor Hernández. Ojo, se lesiona Héctor Hernández, se ha quedado sentado sobre el césped. La mano atrás, mano atrás, problemón para el Depor. Protestan los futbolistas del Celta. Y ahí está Alex Bergantiños razonando con Iker Losada, diciéndole, macho, se ha roto. Adri, problemón, primero despeja. No sé qué protesta. Y ahora mira. quería sacar rápido. Sí, dobló mal en la caída, ¿no? Sí, pero le echa la mano pide atrás, el cambio ya mismo, ¿eh? Pide el cambio ya mismo. Sí. ¿Eso qué pinta te tiene de tiempos así a priori, Lemos? Depende de la rotura. Si es rotura, de cuánto es. Bueno, si es una micro, si no, hasta que no haya diagnóstico. Pues... Bueno, es determinante en el juego del equipo ahora mismo, Héctor. Sobre todo él está dando, en el lateral izquierdo, le está dando una seguridad defensiva muy grande, ¿no? Lemos, cuando te das cuenta así ya al momento, porque ha sido pedir el cambio, no es la típica de espera, que prueba. Uy, espera, balón al segundo palo, la saca Eneco Bóveda y completa la acción defensiva Uche. Decía, cuando te das cuenta, uy, cuidado que Bóveda se queda también tumbado sobre el césped, se ha llevado un buen golpe en ese despeje, ¿eh? Uy, pues vamos a ver qué pasa. Eneco se queja ahí, parece que echa la mano. Bueno, pues primero a la rodilla, ahora a la cabeza. Se va a ir Borja Galán al lateral izquierdo. Me pareció ver ahí un gesto con el banquillo. No, es que no, entra Salva Ruiz. Lo que pasa es que Salva Ruiz no estaba calentando y tiene que entrar en frío. Bueno. Va a entrar en frío. Que no se nos empañe el partido. No, ahora quedan 15 minutos, ¿no? Que sea lo de Héctor lo menos posible. Volver a organizarse y ordenar esto. Porque no hay novedades, ¿no? En cuanto a no hay horarios de la próxima jornada, no sé qué va a hacer la federación. Si hay un aplazamiento, pues también gana más tiempo. Claro, eso también puede ser positivo. Porque, Fran, no hay noticias hasta ahora de qué va a hacer la federación. Decían desde Ferrol que iba a esperar a que no hubiese más positivos en el Racing para la vuelta al trabajo. Y supongo que esta semana ya situarán algún partido de los dos que tiene aplazados. Pero bueno, esta es otra historia también que hay que tener en cuenta. Pues a ver si tenemos noticias. Por lo de pronto, yo creo que se ha llevado, debe tener un corte en la cara Bóveda porque le está atendiendo el doctor Lariño y es en la cara, ¿eh? Y van a entrar Salva Ruiz en sustitución de Héctor Hernández, del lesionado Héctor Hernández, y va a entrar también Lara. Joder, lo de Héctor, te dejé ahí con la palabra en la boca. Cuando te das cuenta tan pronto pueden ser dos cosas. Que a la mínima esto está 0-3 y dices, mira, me voy antes de complicarlo, o que te hayas hecho daño de verdad, ¿eh? A veces notas ese pequeño aviso, ¿no? Que no acaba de ser una rotura, que puede ser una pequeña contractura y demás. Ya notas ahí un poquito esa tensión, ¿no? Como que se te queda agarrotado ese isquiotibial. Entonces, bueno, ya paras al momento, puede ser eso.
o puede ser que haya notado. Se va Keco, no lesionado, Estábamos pendientes del segundo cambio, sí. Sí, o sea que lo de Neco pues se puede quedar en ese simple corte y que bueno, Sí, poco más. un poco más. Bueno, hay que decir que tampoco el sustituto de Salva Ruiz tampoco no es ningún cojo, me refiero. Es un jugador de nivel. Pasa que Héctor está a Claro. muy buen nivel, ¿no? Desde que entró. Sí, pero nada que ver, Sí, sí, sí. O sea, el despliegue físico de Héctor no lo tiene Salva Ruiz, Mi única esperanza que es que yo a Salva Ruiz le hemos visto buenos partidos en segunda y yo este año lo he visto asfixiado casi toda la liga. Bueno, también Ahora por la viene dinámica de- del equipo, ¿no? Claro, pero ahora que viene de estar sin jugar un largo tiempo, bueno, pues a ver si está oxigenado, si está fresco y si ofrece esas prestaciones. De entrada, la baja de Héctor Hernández es una noticia pésima. A ver qué nos dice Y después bueno, Fran, el míster, muy atentos a ese postpartido. Sí. El Depor, ojo que viene el Celta, disparo, fuera. Se prepara, ha salido rápidamente a calentar también Balín. Recordamos, parte de bajas, parte de daños. Tenemos a Bóveda en el carril diestro con un corte en la cara. Ha entrado ya en el terreno de juego y el Depor ha cambiado pues dos costados. Galán en la derecha, por Raí, sí. Lara por Keco y el cambio obligado de Salva en lugar del lesionado Héctor Hernández. Sigue en el campo Miku, Adri. Sí, Toca estaba- madera, Yo también estaba pensándolo, pero. Cuando habló ante los medios el jueves y decía, claro, yo jugué más de lo previsto porque el equipo necesitaba del fútbol que yo podía dar. Pues yo creo que ahora ya está. Ahora ya no. Yo creo que ya está. Y además, cuando empieza la Meiga a estar por aquí sobrevolando, guárdalo. Quedan 2 cambios, recordamos. El Depor ha hecho 3 sustituciones, le quedan 2 por hacer. Balín, Bóveda, a ver cómo está Bóveda. En principio parece que no tiene problemas para continuar. Raico por Miku y ya está. Vamos, sin lugar a dudas. O Bobí, a ver si es el día hoy, hombre. Hoy ahí Miku quería devolver el balón a un Alex Bergantiños que se descolgaba y buscaba el área contraria. Minuto 35 ya, Teba Chacón nos ha quedado una ronda en el tintero con tanto cambio, la lesión, esto y lo otro, Se nos Venga. ha liado el palangre. Pues vámonos hasta Babiec Moto Adventure. Recuerda que es tu tienda especializada en complementos, en ropa y en accesorios para ti y para tu moto con marcas como Turatec, Klim, Ruka o Speedy. Babiec Moto Adventure. Recuerda su nombre, Babiec Moto Adventure. Puedes visitar su web, babiec.es. Allí vas a encontrar toda la información o también visitarlos en frente a la antigua discoteca Green. Babiec Moto Adventure. Vámonos de ronda. El juego ahora mismo, estás escuchando bien, Celta B 0, Deportivo 3 y también el Covadonga 1, Cultural Leonesa 0 y Real Valladolid Promesas 1, Real Oviedo 0. Todo lo demás se juega esta tarde, finalizado ya porque se jugaba ayer el Langreo 1, Numancia 1 y aplazado el Racing de Ferrol Guijuelo. Eso en segunda división B, nos vamos hasta tercera donde ahora mismo se están enfrentando el Silva y el Polvorín, está ganando ese último 0-1. Es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña y ahora nos vamos corriendo hasta Miramar Oil. Recuerda que todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad y que te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Bueno, pues continúa el partido, continúa el fútbol aquí en Barreiro, donde está ganando el Depor 0-3 gracias a un hat-trick de Miku. Miku que continúa sobre el terreno de juego. Va a hacer más cambios. Onésimo. Se prepara pues el chaval, el que decíamos, ese lateral zurdo, Miguel Rodríguez. Y entra también en el terreno de juego Raúl Blanco. Bueno, Vamos a ver para quiénes son. Dosificar un poco también. Sí, yo ¿no? creo que Sí. ya es un poco. Bueno, pues ahí están esos cambios en el Celta. Yo creo que ya oxigenar y poco más. Oxigenar y poco más, que es lo que le queda al Celta, que hoy está siendo netamente inferior a un Deportivo que sigue martillando una y otra vez. Ahí tiene el balón por banda derecha el equipo líbico, presionando el Depor por medio de Lara y de Salva Ruiz. Juega ahí Graveri Veiga, balón para Lautaro, ojo a la frontal del área, ese disparo, la saca Mujaid, pelotazo arriba, el balón le va a caer a Carlos Rodríguez. Ojo, ahora otro futbolista del Depor que se queda tirado sobre el césped, es Borja Galán. Se está poniendo el partido un poquito sucio, no porque haya juego duro, viaje, sino porque porque se va de verdad, entonces anticipa
Borja Galán anticipa el balón y lleva una patada, un Claro. golpe duro, porque nadie quita el pie. Bueno, Ahora es el riesgo ahora, claro, jugar contra Ahora un hay que- equipo que sabe que ya está el partido perdido, juega un poco a la desesperada, ¿no? un poquito más de control ahora nos hace falta. Sí, ahora yo sí que lo de Miku, en una de estas, que una mala patada. Y además ahora Joder. el Celta está más volcado, alguien con más velocidad arriba, que puede ser Raikkonen, los puede volver a cazar, ¿no? Un poco. Yo es que cada vez que corre me da un miedo de que se ponga la mano así a la parte de atrás No, del pero- muslo. Hoy se Pero no encuentra bien. juega sin riesgo, ¿eh? Hoy No se parece encuentra que- bien, hoy se encuentra Sí. bien y él sabe. Bueno, a ver si el Depor es capaz de tener un poquito el balón, porque insisto, cuando tiene balón pasan los minutos, el Celta no la ve y sin embargo ahora está cediendo la iniciativa. Ojo, Carreira pone el centro, balón al segundo palo, bien, Lucho por arriba. Teba Chacón, que esto se está acabando y nosotros queremos ir a G Autos para coger un buen coche, darnos un paseíto por aquí y marcharnos para Coruña. Vámonos, son especialistas en compraventa de vehículos exclusivos de altas prestaciones y de importación. Te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieras, ese que andas buscando, y se encargan de gestionarte su compra. Puedes seguirlos en Facebook, en Instagram y también visitar su web www.g-medioautos.com. G-Autos. Bueno, pues hay cartulina amarilla ahora para Galán. Borja Galán en una disputa con Carlos Domínguez. Se ha llevado esa amonestación. Adri, ¿justa? Sí, yo creo que sí. Vamos. Yo creo que va arriba con el Claro, brazo y le golpea, ¿no? gestualmente queda retratado y Y ahí aparte va Bobby por Miku. ahí está Sí, en está el Bobby en la salto. Buah, saca un Bueno, poquito el brazo. igual en el primer momento parecía que mostraba más el codo. Sí, pero bueno. Yo creo que es un lance un poco normal, sí, me desdigo, claramente. Va a entrar Balón Bobby, de sí. Holzgrove cruzado, se va a ir largo, saque de puerta para el Depor y ahí está Bobby, se va a marchar el trigoleador, han escuchado bien, Miku, 3 goles como 3 soles y bueno, pues los 3 primeros goles de la temporada, el día adecuado donde el Depor se jugaba todo y además ante un rival que siempre motiva. Se va Miku, se escuchan desde A Coruña los aplausos aquí en Vigo y entra Claudio Bobí, recibido con tímidos aplausos y sonoros pitos. Adri. Bueno, pues claro, tiene pasado celeste, muchos no perdonarán. Oye, pues pasar del Celta al Depor, hay quien lo ve como una ofensa, ¿no? En Ala. el... A la que vaya a favor. Pues deja. No digo. Joder, que te silben por esto, de verdad, ¿eh? En fin, no voy a ahondar en el tema. No, A ver si mejor marca no. Bobby, hombre, a ver si lo recuperamos para la causa, que hacen falta a todos. Ahí está presionando Bobby a Lucas Cuña. Cuña tiene que meter el balón atrás para el meta Álvaro. Portero madrileño golpea, pelotazo en largo, pues casi de portero a portero. Lucho va a dejar... No, iba a dejar que el esférico saliera por línea de fondo, pero atrapa Lucho, juega en corto para Alex Bergantiños, presiona arriba el Celta, que bien Bergantiños encontrando ahí a Villares, se le fue sin embargo el balón a Villares, ojo al Celta que llega frontal del área, bien tapando ese posible disparo Borja Granero, y sale el central del Depor Imperial desde atrás, busca ahora balón en largo para Bobby, Bobby en velocidad con Cuña, ventaja física, ventaja de Cuña, mi madre, Bobby lo ha arrollado como si un talgo se lleva por delante un sin carné. Claro, Cuña. no es Miku, ¿no? Cuña lleva una buena paliza hoy, ¿eh? Sí, pero bueno, dice, oye, que cargue Miku, que cargue Bobby, pues cambio o conto. Oíste, para facer o pulpo hai que facer o que se fixo xe con Cuña. Palealo ben. Va, Hay que mazar. mi madriña. Oye, sin juego duro, que han sido todo disputas de balón y tal, pero el chaval ha tenido un imán para llevarse todos los golpes. Se los ¿eh? merendó a los centrales, a los dos, a él y al compañero que jugó en cada momento, que fue variando Onésimo. Ahí juega Alex Bergantiños, quería meter el balón para Borja Galán, el esférico va a ser para el Celta, la gana Villares en el centro del campo, juega de primera para Uche Agbo, bola de nuevo para Borja Galán, va a llegar el Depor por banda, Galán pone el centro defectuosa, la sacó como pudo Cuña y ahí quiere salir a la contra el Celta. Adrián, el 0-3 es un botín, vamos, son los puntos, es lo anímico, el golaverás. Segundo partido. No nos llevamos el césped porque no cuadras. ¿Quién hubiese dicho un 0-3? Segundo partido consecutivo ganado. Bueno, Y portería cero. portería cero. Y portería Sí, portería cero. cero. Estaba analizando de los últimos 4 partidos, solo un gol, el del Ferrol, el del día de Malata, el del Racing de Ferrol. Sin goles ante el Guijuelo, de momento hay sin goles también ante el Pontevedra. Bueno, pues dice mucho esto de un equipo, ¿eh?
3 minutitos quedan para llegar al 45. Va a llegar Carreira por banda derecha, pone el centro, pierna derecha. Ahí la saca Alex Bergantiños. El balón sigue rondando. Lara, espabila, que te comen la merienda. Y es córner. Lara, que te comen la merienda. Va a ser córner para el equipo vigués. La va a poner Iker Losada. La viene a pedir. Traje el del presidente Elegante, Mourinho. elegante no, ¿eh? Elegante, ¿no? O sea, muy, no sé, una camisa morada, así con el pañuelo de la mafia siciliana. Muy. Despeja Claudio Bobí. Ese córner iba al primer palo. Despejó el de Guadalupe. El de San Claude. Balón para Holsgrove. Holsgrove combinando ahí por dentro. La tiene Lautaro. El balón va a llegar a la banda izquierda para que aparezca Pampín. Por ahí aparece Uche Agbo. Pampín me mete el balón en el área. Segundo palo. Nada. Se va larga. Será saque de puerta. Estamos en el 43,5. Y esto va tocando a su fin. Adri, qué alegría. Qué alegría. ¿Y cuánto tiempo sin una de estas? No, es que cuando decíamos en la primera, al principio de la segunda parte, me preguntabas, Fran, si estamos deseando que acabe o no. Es verdad, resumíamos esa sensación de que no está sufriendo el Depor en todo el partido. Que no nos pase nada, ¿no? Hoy que lo tenemos bien. Claro, es que lo estás viendo tan superior, esa presión tan increíble, un caudal de ocasiones que, joder, qué maravilla todo. Este rollo de a ver si no rompemos nada, ¿no? Está saliendo tan bien que ya verás cómo en algún momento, y no, por ahora, pues. A ver pues lo no. de Héctor, en el que se queda, que es desde luego el punto amargo. Y a ver qué dice Rubén de la Barrera. Y luego el siguiente debate será qué nos interesa, luego lo comentamos, qué nos interesa esta tarde. Por ejemplo, cuando jueguen, creo que es Zamora Compostela, ¿no? Sí. ¿Qué nos interesa? Un punto del Zamora hace que sean inalcanzables para el Depor. Si pierde y gana el Compostela no nos adelantaría, pero nosotros jugaríamos contra el Zamora la última jornada. Lo adelantaríamos si somos capaces de marcarle más de un gol. Es que. Sí, se abre una cantidad de posibilidades que, bueno, enorme, ¿no? Y el Racing de Ferrol, que vamos, no sabemos lo que va a hacer con sus partidos, pero ahora mismo lo tiene en su mano, el Racing, matemáticamente para lograrlo. También, ojo, porque lo del Racing de Ferrol también lo contábamos estos días. Vienes de 7 positivos, hay gente que pasa el coronavirus y no se entera, hay gente que queda tocada en lo físico, vienes de estar sin entrenar y los muchos, partidos no son cualquier cosa. Sí, tiene que ganar los 3. Tiene que ganar los 3. Y son muchos, Claro. son muchos futbolistas, no es 1 o 2. ¿Cuántos llegaron a ser? ¿9, Fran? ¿10? 7, creo, ¿no? 7. Pero claro, 7 son muchos. Y los que no lo han pasado, joder, que es que al final estás encerrado y como mucho pedaleando en una bici estática. Pero Ayer volvían a entrenar, tenían el permiso, sí. volvían a los entrenamientos. Sí. Ahora es hora de que Es la una- federación mueva ficha. Hay mutismo toda la semana, hemos intentado hablar con gente de la federación, mutismo sobre qué van a hacer. Bueno, pues de los 2 partidos, uno va a ser Guijuelo, que, hombre, ahí no deberían fallar, pero insisto, el de Corucho, bueno, ir a Ubao no es fácil para nadie. Aún nos vamos a hacer del Corucho, entre el partido del Racing y el del Celta B. Claro, yo te lo dije. ¿eh? Yo Es un las sitio nasas, ya, precioso, con Antón de Vicente y con el Sí. Mister, con Mitchell, ya están puestas. Ahora, Sitio precioso al lado del mar, de la playa de Ubao. Qué maravilla de equipo. Es un equipo del que te enamoras. Si vas allí te gusta. Vamos, y ahora ya no te... Nos vamos a hacer accionistas, Lemos. es el de Vigo bueno, compramos. el Corucho. Eso. Bueno, pues sigue pasando el tiempo, minuto 46 ya, ahora dejando que pasen los minutos. 0-3 está ganando el Depor, 3 goles de Miku. No había mojado esta campaña y destapó el tarro de las esencias aquí en Barreiro. Juega el Celta, ahora sí, buscando meter balones en el área. Carreira se va, intentaba jugar para Iker Losada, el balón se va a ir por línea de banda, va a ser saque que va a ejecutar Salva Ruiz, se lo toma con calma. Uche Agbo ya le está llegando el partido ya a las amígdalas directamente. Viene de estar también sin ritmo de competición, sin jugar apenas, y hoy pues ahí está, jugándolo todo. Está, vamos, el lenguaje gestual ahora es de, joder, que acabe esto, que me asfixio. Bueno, ahí viene Miguel Rodríguez por la banda izquierda del Celta B. El chaval de Redondela se quería meter en el área, pero ha topado con Mujaed, que le come la tostada. Mujaed quería combinar con Borja Galán y esto ya nada, es dejar que pase el tiempo. El Depor ahí metidito, tapando huecos. Y el Celta estrellándose una y otra vez. La tiene Holsgrove, no encuentra a nadie. Tiene que combinar con Markel.
Bola por dentro, ojo ahí, quería llegar el Celta por banda izquierda por medio de Pampín, cortó de nuevo Mujay, el balón para Miguel Rodríguez, pone el centro, primer palo, cortó de nuevo Mujay, pongan comillas, cortó de nuevo Mujay, y cortó de nuevo Mujay, que es la gran muralla china. Vamos a quedarnos con ese córner 47,5, a punto de llegar al 48. Aquí ya está todo el pescado vendido. El Depor va a sumar 3 puntos que le permiten soñar en la última jornada, que le permiten ver el fútbol por la tarde, pendiente de lo que hagan los demás y con los deberes hechos. Vuela ese balón, primer palo, se la come la defensa del Depor, no llegó nadie al remate, y ahí la tiene Alonso Lara, la pierde ya en la frontal del área, Miguel Rodríguez, toca balón hacia la banda derecha para que aparezca Iker Losada, se enfrenta a Salva, balón al punto de penalti, la saca como puede Borja Galán, córner. Esto ya es Lemos por corazón. Sí, Unos sí. ya porque está acabado y los otros porque, bueno, por orgullo. Por maquillar un poquito. Intentar ir a por un gol, ¿no? Y el Depor ya pues a defenderse dentro del área y a que acabe esto, ¿no? A guardar la ropa, ¿no? Sí, que se ahora suele ya decir. No piensa ya Córner de mucho nuevo, más. segundo palo, la va a sacar ahí en Eco Bóveda, córner por el otro lado, insiste Rubén de la Barrera, no quiere goles, quiere esa portería cero, se ejecuta el córner, balón para Lucho, ahí está, atrapa el colombiano, Le Barranquilla se queda en el césped y acaba el partido, acabó el otro derbi, el Depor llegó a Barreiro y asaltó el campo de fútbol vigués con un Miku inconmensurable. Celta B 0, Deportivo 3, Miku 3 goles como 3 soles. Bueno, pues ahora vemos el final del partido, los gestos lo dicen todo, alegría también contenida, tampoco veo eufóricos al Depor, los vi el otro día después del Pontevedra, que parecían, decía yo, toreros que salen a hombros de la plaza, después de una buena tarde, pero bueno, ahora están satisfechos, pero agotados, pero el Depor ha ganado el partido que tenía que ganar y ya está, pues a ver dónde puede estar, pero por lo de pronto, en donde esté va a estar con algo de fuerzas, ¿eh? Porque Sí. si es para la lucha con la Pro, va a tener también puntos de margen en esta jornada al menos, porque hubo pinchazos en el otro grupo. Nada, lo que dependía de sí lo está logrando y ahora pues a ver qué ocurre. Sí, cambiar la dinámica que era fundamental, ¿no? Y bueno, ver todo de otra manera desde hoy, ¿no? Bueno, pues desde luego que sí, ¿no? Es una victoria que yo creo que va más allá de los 3 puntos por todo. Ganas con mucha solvencia. No encajas nada. Joder, el doctor Lariño se está llevando así estilo saco de patatas a Uche Agbo. Pero hace pesas el doctor también en Abegondo, Adri. Mira qué contento está. El doctor Ostras, macho. Es su cachimán. Lo- El doctor está Lo muy ha fuerte. cargado al hombro como cuando te traen la Como bombona. todos llevan en hombros al doctor también. Es que es tan buena persona el doctor Carlos Lariño que cómo lo está viviendo también, ¿eh? Vemos ahora una de las jugadas repetidas del partido, el robo, lo que decías tú, Frank, el robo de Bergantiños, el pase que da Intercepta muy bien, a Keco, juega al luego espacio. Keco se saca el El sombrero, primer gol ¿eh? es. El primer gol estamos viendo repetido, es una obra de arte el primer gol. Todo fantástico. Una hasta el remate de obra Mico de también. arte colectiva, desde Sí, luego sí, que sí. sí. Bueno, pues decía, son todo motivos de orgullo, ¿no? Porque por un lado, estabas asfixiado con el agua al cuello, bueno, respiras, ganas en cancha del eterno rival, haces 3 goles, recuperas a Miku, no encajas. Lemos, poco más se podía exprimir este limón hoy, ¿eh? Pues sí, yo creo que es sacar muy buenas conclusiones, ¿no? Para el equipo. Primero por bueno, sacarse esa espina que decía al principio de lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? No hay mejor manera que venir aquí y ganar como ganó el Depor, ¿no? Yo creo que con un ejercicio colectivo muy positivo, con una presión alta que incomodó todo el partido al Celta B, que le atascó siempre en su campo. A partir de ahí nació muchísimos ataques cortos del Depor, encontró gol, encontró a Miku, encontró la portería a cero. Bueno, yo creo que es una liberación esta segunda victoria consecutiva, porque es la segunda, por cómo fue y por dónde es, ¿no? Yo creo que, bueno, pues para afrontar la última jornada vamos a ver qué pasa en los diferentes resultados y bueno, pues para ver el futuro un poquito con más optimismo, ¿no? Que yo creo que le hacía mucha falta a este equipo. Pues desde luego que sí, que hacía falta y bueno, pues llegó esa victoria, 0-3. Adri, Lemos, mejor partido de
marcador a margen, que evidentemente dices, joder, un 0-3, vamos, el mejor de la temporada. De toda la Por temporada. juego, por cómo se ha desarrollado el equipo, por cómo ha sabido ganar los duelos individuales, la batalla táctica. El mejor Depor de la temporada. Es que el Depor en toda la temporada, al margen de este no hubo un resultado así, no ganó ningún partido por más de un gol. Hoy fue por un 3-0, ¿no? Un 0-3. Pero es que el Depor en toda la temporada, salvo momentos concretos de los partidos, no acabó a nivel global imponiéndose al rival en ninguno. En ninguno. Ni siquiera los partidos que ganó, ¿no? Es que hoy fue. Mira, vemos a Louzán, el presidente ahí de fondo. No sé si estará Adri, fastidiado es que o contento. uno de los que jugó mejor fue precisamente el del Celta B de la Correcto. primera vuelta. Y palmaste y originó el caos. Pero eso fue sobre todo la primera parte, quiero decir, fue por momentos. Fue muy buena primera parte, futbolísticamente igual mejor que lo de hoy. Pero es que hoy, del primer instante, el primer minuto, ¿te acuerdas? Esa ocasión ya que tuvo Miku, Sí. ya generó muchas ocasiones, fue superior al rival. A mí Le ganó la partida en la pizarra. El resultado refleja lo que se vio en el partido. Sí, sí. No es exagerado. Yo creo que hasta, si me apuras, otro gol del Depor no pasaría nada, y a lo mejor uno del Celta B, pero al final hay que tener ese acierto y esa definición. Para mí el resultado es reflejo de lo que se vio en el partido. Bueno, pues felicidad absoluta, Teba Chacón. Qué bonitos son los domingos cuando ganas 0-3. Ay, sí, son preciosos, ¿eh? Bueno, y escuchar la retransmisión de una victoria, pues también oír, escuchar es entender, es conectar. Recuerda que en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Los puedes encontrar en Avenida Finisterre 302 y también en su gabinete en la calle Rubine 18 en A Coruña. Audias, el centro auditivo más grande de toda Galicia. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora nos vamos hasta Taller Galicia J Cars. Recuerda, para esta Semana Santa o estos días de descanso, prepara tu coche y viaja seguro, realizando allí el mantenimiento preventivo en Taller Galicia J Cars. No olvides preparar tu coche a tiempo. Pide tu cita en el 722-662996. 722-662996. Taller Galicia J Cars. We can dance if we want to. We can leave your plans behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, Me comunican por aquí, me soplan en la oreja que a los mariachis se les rompieron las cuerdas. Bueno. No, íbamos a ponerlos ahora al final, pero no va a ser posible, ¿eh? Bueno, pues nada, es lo que hay. Adri, ¿tendremos que cantar nosotros? No hay Repito, problema. Aquí Lemos y yo enseguida hacemos de mariachis. Y luego quiero desvelar también otro motivo por el que hoy ya sabíamos que iba a ganar el Depor. Lemos trajo el chándal oficial indumentaria. del equipo Correcto. líder de la tercera división, de ese Bergantiños que está que se sale. Así que todo se coció en las bambalinas, entre bambalinas. Claro, sobre todo porque me Lemos. tengo que marchar ahora. Lemos, habla ahí, y el partido de la última jornada, vamos, ni de coña que coincida con el Depor Zamora, ¿eh? O sea, mueve lo que sea. Y con el chándal este tiene que venir. No, porque Que te además a vienes. nosotros nos faltan 2 partidos aún, o sea que no, bueno, salvo que haya aplazamiento en segunda vez no coincidiría, porque nosotros se retrasó, sabes que se paralizó una jornada para recuperar partidos aplazados, entonces bueno, en principio no coincide, nosotros no acabamos el fin de semana que viene, sino el siguiente, pero a ver qué pasa en segunda vez. Lo importante es que el Depor gane, ¿eh? Si hay que venir otra vez así, aunque no tenga partido, Sí, vengo, sí, no hay sí, problema. sí. No, tú ya, o sea, después de lo de hoy, todo igual. Vamos a venir todos vestidos igual, va a ser todo La igual. misma el rutina, mismo ¿no? La misma sitio. rutina que decimos. Sí, hay que hacerse una foto, un selfie, porque esto es un momento irrepetible. Por cierto, también estamos pendientes de la tercera división. Mal resultado para el fútbol coruñés. Se estaría perdiendo ahora mismo el Silva en Agrela, en partido que empezaba a las 12, con el Polvorín, que para mí es uno de los equipos, desde luego, que mejor juegan, por lo menos. Muy buen equipo. Y es un muy buen equipo. Bueno, pues mal resultado para el equipo coruñés, que ya con lo de ayer, con la derrota que tuvo en Las Pontes con el Viveiro, perdería ese puesto, digamos, de salvación, que es muy importante para todos. Bueno, pues nada, nosotros, ya digo, tenemos que estar muy pendientes hoy, de lo que suceda por la tarde, porque es Adri, el tema de conversación por aquí, las cuentas, qué pasa, qué queremos, qué conviene, qué hacemos, qué... Yo no me atrevo con nada. Yo creo que en estos casos lo mejor es esperar a ver qué pasa y echar las cuentas después, ¿sabes? Porque Claro.
ni tienes muy claro que te beneficie ni un resultado ni otro. Así que vamos a ver qué pasa y a partir de ahí echar las cuentas. Las mejores cuentas son que el Depor siga dando esta imagen de hoy, ¿no? Y a partir de ahí, pues crecer. Supongo que si tuviera que elegir algo, yo quiero que venga el Zamora aquí a jugarse algo, que no lo tenga. Entonces tú quieres que el Compos le gane. Por lo menos el empate. Y a partir de ahí, con ese empate, que tenga obligaciones, ¿no? Porque las cosas son diferentes cuando los dos equipos tienen obligaciones. Bueno, el propio Celta B, yo creo que hoy también le pudo pesar eso, ¿no? Era un equipo que le maniató y que tú también te juegas mucho, porque hoy el Celta B ganando daba un paso brutal y fíjate cómo acaba el partido. Entonces yo prefiero que todos nos tengamos que jugar algo. Bueno, pues va a ser emocionante desde luego la última jornada. Lo que está claro es que el Depor ha conseguido algo que hasta hace poco, Adri, se veía como inalcanzable, que era llegar a la última jornada y estar ahí, ¿no? Hasta hace nada decías, joder, 2 victorias consecutivas, buf. Bueno, pues aquí están, y además una como esta de puñetazo en la mesa, ¿eh? Sí, a ver, lo decíamos también durante esta semana, o sea, después de lo mal que lo hizo el propio Depor, ganando hoy vas a tener más o menos opciones, pero aunque sea una carambola, va a haber opciones en la última jornada de colarte entre los 3 primeros. Insisto, vamos a ver cuál es el nivel de esas opciones, lo veremos esta tarde y también lo sabremos en cuanto gane el Racing de Ferrol, en cuanto juegue el Racing de Ferrol, que ahora mismo el Racing tiene que no solo sobrevivir al problema físico de volver después de un aislamiento por COVID, sino que no puede fallar, tiene que hacer pleno de los 3 partidos que quedan. Está apasionante, pero vamos, con vida, vamos a ver cuánta llega el Depor a esa última jornada. Bueno, es un efecto colateral, Lemus. La presión que le has metido al que ahora tiene que jugar y no tiene margen de fallar, ¿eh? Claro, por eso las cuentas siempre son mucho más sencillas cuando tú ganas. Cuando tú ganas siempre hay algo que te va a favorecer, ¿no? Algún resultado habrá hoy por la... Es cierto que no tenemos muy claro qué queremos, ¿no? Pero algo siempre pasa. Primero ya el Racing, que está sin jugar, ya tiene otra presión para sus partidos. Y en función de lo que pase por la tarde, pues tu próximo rival también va a tener otro tipo de obligaciones. Y sobre todo que yo creo que anímicamente 2 victorias consecutivas sin encajar, hoy en Vigo, bueno, con todo lo que tenía de riesgo de este tipo de partidos en el que tienes muy poquito que ganar, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Y que el rival si te gana, pues hoy hubiese sido pues un hachazo muy duro, pues yo creo que le viene muy bien al Depor para pensar en esa última jornada, ver las posibilidades reales que hay, pero hay que tenerlo muy claro, hay que ganar seguro y ahora ya vienes de dinámica de ganar, entonces pues volver a ganar no lo ves tan complicado, ¿no? Como cuando pasan tantas jornadas y no eres capaz, así que nada, pensar en que pase lo que pase por la tarde, otros 3 puntos el domingo y ahí sí que puede ser, bueno, pues un paso importante, sobre todo por ver cómo estaba el equipo cuando salió de Ferrol, ¿no? Recordamos, Fran, cómo está ahora mismo en la clasificación a esta hora de la mañana, porque esto va a variar seguro. Está 29 puntos el Zamora, 29 Unionistas, 27 Celta B y con 26 está el Depor y 23 el Compostela, que se miden esta tarde Compostela y Zamora. Así que igual no es mal negocio que gane. Esa es la clave, el Compos. Adri, el Compos Zamora es ¿qué me pido ahí, ¿no? Sí. Bueno. No sé qué puede ocurrir. Yo creo, yo me voy a apuntar a que gane el Zamora, que la cosa quede entre que gane, el Compos y que pueda estar a tiro de piedra con un equipo como estos. Ay, que eso es una maravilla, sí. Ver el Toro. Yo no sé cuánto tiempo hacía que no venía a comentar un partido que es que no, pero de verdad, años, y no te vas abatido, ¿no? No, me voy eufórico para festar, a ver si no me bajan los humos allí, pero ahora me voy contento. Bueno, hombre, tampoco quiero hacer daño por ahí. No, hay que ganar nada más. No, daño no quiero hacerle a nadie ni que me hagan, quiero ganar. Tienes puntos de sobra. También, ¿cómo eres? ¿Cómo eres, Lemus? Bueno, vamos a centrarnos en lo que acabamos de ver, porque lo que venga por delante, bueno, pues no deja de ser un poco hacer cábalas, ¿no? Lo mejor de todo que es que esta tarde tienes ganas de ver fútbol y que en otras ocasiones, ante situaciones así, decías, madre, por la tarde me da igual ya. Bueno, no, nos ha entrado otra vez el gusanillo. Así que bueno, lo de la tarde se verá. Lo de la mañana ha sido perfecto. Leemos con un Depor, bueno, yo creo que todo el mundo, todos... No hay lunar, ¿no? Todos los futbolistas, yo creo que con una buena nota, buen partido, aunque empezó dubitativo en las 2 primeras acciones, pero Mujaida ha estado perfecto. Alex Bergantiños, de nuevo, un partidazo de Miku, ¿qué podemos decir? Bueno, yo creo que es una victoria de equipo, Frank. Desde fuera en el planteamiento, también hay que darle el mérito que tiene
a Rubén a ir a buscar arriba al Celta B desde el primer momento y el equipo, Totalmente, yo creo que el sí. equipo lo ejecutó muy bien y hizo ya desde los primeros 10-15 minutos ver al Celta B que el partido era muy complicado para ellos, porque si con el balón los desactivas, como hizo el Depor con esa presión, y después de los robos, pues prácticamente te plantabas cerca de... Mira, tenemos aquí, perdón, tenemos a Rubén de la Barrera, ¿eh? Llega el míster del Depor. Llega el míster del Depor y por lo tanto vamos a escuchar a Rubén de la Barrera. Bueno, luego ya de esta despedimos a victoria. Lemos, que se va a ir pitando para su partido Sí. de tercera, Fran. Ahí estamos. Escuchamos a Rubén, al que se le pregunta por la victoria y por el plan de partido, que ha salido perfecto. Y robar balones, y se hizo eso, presionar muy arriba y robar un montón de balones. La victoria es justísima. Sí, yo creo que se ha competido pues pero que muy bien, ¿no? Hemos estado muy bien en la presión, creo que les hemos pues concedido nada y menos pues a la hora de progresar y bueno, afortunadamente pues salió, ¿no? Enorme el esfuerzo de los jugadores y cuando el resultado pues era mayor no dejamos de hacerlo, ¿no? A pesar pues de que ese resultado te puede relajar. No nos hemos equivocado y es importante, ¿no? Es importante pues porque, bueno, nunca se sabe, pero ese gol a verás, esa diferencia de 0-3 había que mantenerla y eso se hizo. Y último fútbol, Rubén. Mico hasta el momento no marcara ningún gol de esta temporada y hoy ese hat-trick. Hombre, la verdad es que me alegro infinito por él, pues porque no lo estaba pasando bien, pero no lo estaba pasando bien porque de entrada no ha podido ayudar, ¿no? al equipo, es decir, estuvo pues sin poder disfrutar, ¿no? de su profesión pues en muchísimo tiempo, ha dado y ofrecido muchísimas cosas al equipo y hoy afortunadamente pues esa actuación, ¿no? Pues con el hecho también de los goles refuerzan al equipo y especialmente a él, ¿no? Es un jugador que nos tiene que dar muchísimo. Y para ti, Rubén, también supongo que refuerza pues tu cargo, ¿no? Y a ti como entrenador, vamos. No pienso en eso, la verdad. Es decir, yo intento pues ser la misma persona, ganando y empatando y perdiendo, ¿no? Se planteó el partido pues de esta manera, salió bien. Además, pues todo lo que envuelve, ¿no? Y los condicionantes de este partido y el efecto que puede producir, pero hemos ganado un partido, ¿no? Ahora a disfrutarlo en el día de hoy y desde ya pues pensando en culminar esta primera fase en casa de la mejor manera, que es ganando. Dale. Nada, igual. El hecho de que os recibiesen con los mariachis, el ataúd y esos cánticos ha supuesto un extra de motivación para los jugadores. ¿Lo has visto en el vestuario eso? No, pero ni mariachis ni historias de esas. Aquí veníamos a jugar un partido de fútbol y sabíamos que teníamos que ofrecer lo que ofrecimos, ¿no? Y el equipo pues estuvo realmente pues brillante, ¿no? Y completando un muy buen partido. Muy solidario, con muchísima atención y concentración, porque aquí como te despistes, ellos tienen jugadores jóvenes con energía y con calidad, ¿no? Y hemos estado desde el principio hasta el último segundo. Rubén habla bien del equipo, 2 victorias consecutivas con portería 0, pero también que son 2 planes de partido distintos y que salen bien los 2. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero eso no es fruto pues de que yo en este caso hago magia, ¿no? Es cuestión de que los jugadores están concienciados, metidos y lo que pretendemos es pues finalizar esta primera fase en la mejor clasificación posible. Bien competido o equipo, tanto en fase defensiva e ofensiva, e quero tamén destacar, aparte de Mico, que como biche de novo unha vez máis a Alex Bergantiño. Sempre pasa, é dicir, non por ser ti, pero prácticamente todos os adestradores non xoga ao principio inicialmente e acaba xogando nas crisis e é un xogador absolutamente vital. Sí, nos ha dado muchísimo, deunos moitísimo en defensa e en ataque, e tamén salientar, non? Pois a tranquilidade e pausa que lle imprime o xogo do equipo, e colectivamente, pois seguramente foi o partido mellor xogado, non? Dende ese punto de vista, é dicir, ocupando ben os espacios, xestionando pois dunha maneira óptima os tempos e os ritmos do xogo, e por ese sentido pois estou contento e lóxicamente pois Alex é moitísimo, moi importante nese sentido. La forma de jugar, presionando muy arriba, casi daba la sensación incluso de marcajes individuales una vez que había un jugador en la zona, porque si iban a recibir, iba el defensa con él. ¿Esto es exportable al resto de partidos que vamos a ver? Preguntan por si el plan de partido de hoy es exportable o al igual que el plan de Pontevedra era solo para este día. Igual que nosotros en ataque nos adaptamos a cómo pues se estructura el rival en defensa, viceversa, ¿no? Es decir, en defensa nosotros pues atendemos a cuáles son las tendencias de ellos, ¿no? Y en este caso, pues, a ver, el Celta desde un primer momento de la temporada hasta ahora pues se propone esto.
y ello pues te obliga pues a tomar una decisión, ¿no? Si vas o si esperas. Y habíamos pues optado por ir y no dejar de hacerlo durante todo momento, y había pues cosas que había que ajustar, porque si no están bien ajustadas ellos podían beneficiarse, pero afortunadamente ya te digo que el equipo estuvo en todo momento dándole importancia absolutamente a todas las posiciones, ¿no? y circulaciones de ellos que iban construyendo, y en la primera parte, salvo ese córner y ese centro lateral que concedimos, la verdad que lo hemos controlado muy bien. Esa presión arriba se puede hacer. Por eso te digo, va a depender mucho pues de la propuesta del rival, ¿no? Es decir, si el rival pues se cierra o busca pues que sus primeros pases sean pues más profundos, más directos, lógicamente lo que se ha visto hoy no es cuestión de que me guste más o me guste menos. Hoy entendía que era la manera más eficaz, pero si un equipo pues no te permite presionar porque no quiere jugar, tendremos que hacerlo de otra forma. Rubén, preocupa, es el único lunar del partido, ¿no? La lesión de Héctor. ¿Salió por precaución o está roto? Bueno, hay que verlo, realmente pues no lo sé, no sé en este momento cómo está, esperemos que no sea nada, ¿no? Y ahora en función de lo que ocurra con la semana posterior, si hay o no hay aplazamiento, veremos si gestionaremos de la mejor manera eso, pero también, bueno, pues Salva entra en un momento del partido en donde el resultado pues era cómodo para nosotros, pero había que estar, ¿no? Y él pues lo ha cumplido y ha cumplido perfectamente, y si Héctor pues desafortunadamente no puede jugar en estas semanas, tiramos sin problemas de todo lo demás. La gran pregunta ahora, Rubén, es ¿para qué le va a dar al Depor? ¿No? Habrá que esperar todavía a los partidos de esta tarde, pero no sé tú qué sensaciones tienes antes de que acabe la jornada. Pues que esto nos tiene que dar a nosotros. Después, si lo que va sucediendo, bueno, pues se beneficia, muchísimo mejor, pero este resultado y esta actuación, con el complemento del resultado, a los que le tiene que dar es a nosotros. ¿En qué crees que ha evolucionado el equipo de derrotas como las salidas en Coruso, Ferrol, hasta ahora? No sé si el equipo tiene mucho más claro el plan que tú tienes en mente para cómo tiene que jugar, o si pues eso, ha habido un clic a partir de ese partido en Ferrol. Bueno, pues seguramente no estáis muy de acuerdo, ¿no? Pero yo no lo veo muy así. Es decir, el partido del Coruso está claramente influenciado por los errores que cometimos en la primera parte, ¿no? Y ese partido pues se revisó una y otra vez, y la verdad es que hicimos pues muchas cosas buenas. Lógicamente, pues ese resultado parcial en la primera parte no fue bueno, ¿no? En Ferrol pues hicimos una buena última media hora, y la segunda parte, condicionada por el gol, es verdad que nos hizo desconectar, pero en definitiva lo de hoy es verdad que pues esa conjunción entre rendimiento y resultado refuerza al equipo y todo el trabajo que se viene haciendo. O sea que de alguna manera el equipo crece a partir de tener la portería cero, porque en esos partidos se encontró con un gol en contra. Sí, pero bueno, hoy creo también que hemos dado un pasito en el sentido de una mejor gestión, ¿no? de la posesión de la pelota, ¿no? Es decir, no nos interesa pasárnosla por pasárnosla, sino pues ir generando cosas. Sabíamos que ellos podían venir a buscarnos arriba, y a través de ello pues encontrar soluciones, ¿no? Eso ha sucedido, pero ya te digo, la calma sobre todo y la tranquilidad, ¿no? en esa gestión de la pelota, creo que en ese aspecto sí hemos dado un pasito, ¿no? Y más pues en este campo, con lo que conlleva el partido, no nos la hemos quitado de encima, nos hemos tomado tiempo y eso ha sido francamente bueno. Sobri, hablabas antes de qué va a pasar con la jornada, si se aplaza o no se aplaza. ¿No sabéis absolutamente nada en el club? ¿No transmite nada en la federación? A día de hoy no lo sé, si lo han comentado hace un minuto o dos, yo no sé absolutamente nada. Lo que volvemos otra vez a hablar de lo comentado en la rueda de prensa, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que vamos a competir el próximo fin de semana, y si antes de que eso suceda pues se nos comunica algo, ajustaremos. Rubén, sería un contratiempo, aunque es algo que no depende de vosotros, pero ahora que hemos cogido carrerilla, tener que parar el próximo fin de semana. Yo creo que no, yo creo que ya no es contratiempo. Es decir, si jugamos la semana que viene, y ojalá sea así, pues estaremos preparados, y si nos dan una semana más de margen, 2 o 22, pues prepararemos con mucho más tiempo el día de Zamora. ¿Y valoras la posibilidad de que vosotros, o de que la última jornada se juegue la semana que viene y no haya jugado el Racing algún partido? No lo creo, ¿no? No creo que opten por ahí, pero bueno, yo ya te digo, no sé nada, todo puede pasar. Lo lógico, en la que os queréis ver es en que cuando llegue la última jornada sepáis lo que tenéis que hacer para conseguir el objetivo y... Igual. Vale, ¿qué parece? Bueno, pues ahí está. Rubén de la Barrera, luego de esa segunda victoria consecutiva del Depor y segundo partido también con portería cero. ¿Le hemos desmarcado ya o aún está por ahí? Estoy aquí. Está con la chaqueta en la mano, ¿eh? Tengo que estar que- a las 2, nada. tengo que estar ahí en Mato Grande cogiendo a un compañero y ya. Bueno, pues estaría bien comer antes de ir a Fisterra. Me así llevo un que nada, bocadillo ya de camino. un
un titular y te dejamos, venga. Bueno, pues yo creo que el Depor creció mucho en este partido. Me gustó muchísimo su presión alta, su personalidad para mantenerla durante todo el partido y que creo que es un paso adelante muy importante. Bueno, pues nos quedamos con eso. Lemos, gracias. Venga. Estás convocado para la última jornada, cuando quiera que sea. Ok. Y nada, mucha suerte. Venga, muchas No te gracias. pases mucho en Fisterra. Venga. No. Venga, chao. Un abrazo. Chao. Adrián, bueno, pues ahí está el análisis de Rubén de la Barrera y desde luego, pues bueno, él dice que no sería un contratiempo tener que parar. A mí no me gusta que me paren, una vez que me ha costado tanto arrancar, yo creo que ahora mismo lo ideal sería poder jugar el próximo fin de semana, eso sí, cuando estuviesen todos los partidos jugados, que eso sí que parece imposible. Bueno, a ver qué ocurre. Yo también estoy con Rubén de la Barrera. Ahora mismo, y lo hablamos ahora Lemos y yo fuera de micrófono, no creo que le venga mal al Depor ahora también un pequeño descanso. Bueno, también por lo de Héctor. Vamos, que ahora mismo no va a ser nada decisivo cualquier cosa que se decida, pero sí que es raro que a estas alturas ya no haya señalamiento, digamos, de los horarios, porque siempre una semana antes, el viernes anterior, siempre ya se sabía a qué hora juega el Depor, a qué hora juega el resto de los rivales. Algo se está cociendo y vamos a ver, será cuestión, supongo que mañana por la mañana saldremos de dudas, ¿no? Y si se aplaza, oye, pues un tiempo más para un ambiente positivo, un entorno favorable, los jugadores contentos, la afición también feliz, y si no, si hay que jugar, está también el Depor muy preparado. Por lo tanto, bueno, pues fantástico todo. Pues desde luego que sí, fantástico, fantástico todo. Teba Chacón, como también son fantásticos nuestros anunciantes. Hombre, y desde Ocon que destruye, clasifica y recicla toda clase de soportes, tanto papel como DVD, CDs, cintas de vídeo, tarjetas magnéticas o microfilm. Emiten además un certificado homologado y destruyen el material según criterios exigidos para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Desde Ocon puedes visitarlos en su planta de tratamiento en el Parque Empresarial Pedra Partida en Coirós y también en esta web, desdeocon.com. Bueno, pues ahora lo único que nos queda es que venga por aquí un futbolista. Yo apostaría hoy por Miku, Adri. Además me gustaría que viniese, ¿no? Porque el día de Corucho, mira lo que le tocó, cómo tuvo que lidiar con las preguntas aquel día, una de las peores jornadas de la historia del Depor. Y hoy, pues, sale a hombros. Vaya partidazo. Se ha merendado a todo el mundo en el terreno de juego. Sí, bueno, es que hay alguno que debe tener, Lucas Cuña debe tener pesadillas, va a tener pesadillas con este hombre, ¿eh? Yo creo que le va a costar, ¿eh? Incluso alguna marca va a tener en el cuerpo. Qué capacidad de ganar todos los duelos, de cepillarse a los centrales, de anticiparse a las acciones, de ayudar al equipo y luego en la definición también extraordinario. Hat-trick que consigue Miku y que, bueno, pues según porque tenía tantas carencias de gol, pues imagínate lo que puede suponer para él abrir la lata y convertirse en ya uno de los máximos goleadores de toda la temporada. Claro, así el listón tampoco estaba muy alto. Pues con 3 goles ya está en el podio. ¿No? ¿A quién tenemos? No sé si Lara, yo ¿no? Yo creo que es el. Sí, estará empatado con Lara. Mira, Lara, Roland, que había conseguido esos Roland goles. marcó 2. Roland tenía 2. Roland, pues ya lo supera, ya lo supera. Era Lara, que yo creo que si tiene 3. Más no. O sea, que Miku está ahí ya. Pues nada, que así está el nivel. Pues fantástico. Aún estamos a tiempo, ¿eh? Qué bueno para él, ¿eh? Qué bueno para él porque físicamente estaba mejorando. Incluso antes de la recaída, comentábamos en Coruña Deportiva que en esos registros internos que tenían los jugadores, él era el que mejor daba en esos datos. Y ahora, pues marcar un gol, pues es recordar al buen Miku y con todo lo que tiene el Depor en juego por delante. Que si es una cosa, ojalá seguirá siendo un milagro, luchar por estar entre los 3 primeros, y si es luchar por la Pro, va a llegar con cierto músculo y cierta fuerza, que es un temor que teníamos clarísimo, por ejemplo, antes del partido ante Pontevedra, ¿no? Después de perder en Ferrol, se veía un escenario de apocalipsis total. Mira, evidentemente el objetivo de este equipo tiene que ser luchar por el ascenso. Ya no vamos a contar ahora lo que ha pasado porque ya lo sabe todo el mundo que sigue al Depor. En la pelea donde estás ahora mismo, esto es lo que se le pedía al Depor. Exprimir hasta el último instante las posibilidades por estar. Una vez pues, que has perdido el paso, pues por lo menos darlo todo por estar en esos 3 primeros puestos. Y en último caso, oye, todas estas victorias para la siguiente lucha, la de estar en la primera Pro, pues te van a venir muy bien, porque ahora mismo, bueno, pues le estás dando un tirón importante respecto a los del otro grupo, Adri.
Claro, yo estuve viendo pues ayer un ratito de ese partido del Numancia que se dejó un punto frente a los asturianos. Pues mira, el Numancia que ahora mismo sería equipo que estaría en la parte de luchar por la Pro, sería rival del Depor en esa siguiente criba, pues ya se ha dejado puntos. Aquí todo cuenta. Parece que en el otro grupo, en la parte alta, si queremos ser un poco más optimistas, pues salvo el Burgos, pues el resto está todavía pues ahí a medio camino. Va a estar todo muy, muy igualado, ¿no? Y si la carambola suena, ya automáticamente lo que conseguirás es asegurar la presencia en la Pro. O sea, Sí, sí. muchísimo juego. Yo ya tengo ganas de que llegue la siguiente jornada, ¿eh? Bueno, a ver, el partido de hoy tiene muchas consecuencias, Adri. Por un lado, evidentemente, la victoria que te hacía falta, pero yo creo que el equipo, con un partido así tan redondo, tan bien en ataque, tan bien en defensa, cambias esa dinámica de ser un equipo que parece que todo le va a salir mal, de que sale ya al campo pensando en a ver cuándo me la doy, a ser un equipo que, oye, lleva ya 2 partidos seguidos donde las cosas salen bien, donde no encaja, donde consigues victorias, 2 días que llegas a casa y no llegas con la mirada baja. Y, joder, la importancia de lo psicológico en el deporte no la vamos a descubrir ahora. Y yo creo que por ahí, aparte de la mejora futbolística que es evidente, la mejoría psicológica va a ser otro punto a favor para lo que venga de aquí adelante en la temporada. Sí, eso desde luego, ¿no? Porque de estar deprimidos, de estar hundidos, a estar otra vez con vida, que eso ya fue lo importante de haberle ganado al Pontevedra y por eso lo celebraron tanto los futbolistas. Hoy es un paso más y también tiene otra lectura del repertorio, digamos, de pizarra que ha variado, ¿no? Hoy el Depor se ha adaptado, lo decía Rubén de la Barrera, le preguntaban, ¿va a ser así siempre esta presión alta que salió tan bien? Claro, dependerá del rival. Es que, claro, el Celta B tiene esa manera de jugar, el Pontevedra tenía otra distinta, el Zamora tendrá otra contraria. Y que el Depor se pueda adaptar a esos registros es muy importante. Acuérdate de una cosa, Adri, en el partido de la primera vuelta, recuerdo que en Carrusel Deportivo Coruña ya decíamos, joder, hay que presionarles la salida de balón porque los centrales del Celta tienen unos problemas para salir con el balón jugado y de hecho en la primera mitad, que es lo que había hecho el Depor, es donde había conseguido hacerle daño, ¿no? Y yo creo que es posiblemente el lunar que tiene este equipo de Onésimo, ¿no? La apuesta es por salir con el balón jugado, por combinar desde atrás, desde el área propia, pero los centrales le fallan en eso, ¿no? Y eso que hoy ha metido, pues en la primera mitad a un medio centro intentando hacer esa función. Sí, ¿cuántas veces intentó el Depor esto con Fernando Vázquez? Lo de la presión alta. Iba a ser, digamos, la marca definitoria o era un poco la esencia de ese Depor. Y ¿cuántos partidos no empezó así? Vio que no podía y acabó a medio camino. Con lo que eso significa, cuando estás a medio camino, significa que probablemente fracases, ¿no? Que no estás en ningún lado. Claro, es que te quedas ahí a medio gas y te conviertes en un equipo que te pasan por encima. Pues hoy lo ha conseguido también el Depor. Bueno, pues desde luego todos son lecturas positivas, así que venga, Teba Chacón, llévame a otro sitio, que yo donde tú digas vamos, venga. Bueno, pues nos podemos ir hasta Abanca y con una noticia que además nos va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Adrián, le preguntábamos a Rubén de la Barrera en esa rueda de prensa, bueno, el único lunar del partido, ¿no? La lesión de Héctor Hernández. Estaba siendo un hombre importante, tiene un despliegue físico espectacular, llega y pone el centro, pero aparte de vez en cuando irrumpe y dispara, correcciones en defensa porque está con piernas frescas. Bueno, es un problema su lesión, ¿no? Veremos si, bueno, a ver qué es lo que pasa el próximo fin de semana, si hay liga, si hay que esperar, si se aplaza la jornada. Bueno, si se aplaza una jornada, pues tendrá 15 días por delante para recuperarse. Sí, hombre, algo va a ser seguro, no va a ser un contratiempo de estos leves, de que el lunes, hombre, mucho tiene que cambiar, pero la pinta es que va a estar mínimo 10, 12 días fuera. Vamos a ver cuál es el grado, digamos, de esa lesión y es un problema, porque es un jugador que ha mejorado a Salva Ruiz en cuanto ha entrado, ha mejorado el equipo. Decíamos en la presentación que quizás es de los que cuando tienen la bola dan sensación de más peligro en todas las facetas y bueno, pues es un problema importante para el Depor. Pero bueno, yo también decía que el sustituto Salva Ruiz tampoco es un futbolista que no tenga experiencia ni que no sea capaz. Entonces, bueno, pues que sobre todo poner las velas que haya que poner, que no sea muy grave lo de Héctor, que algo parece va a ser,
Sí. y a partir de ahí pues salir bien parado. Por eso un parón la próxima semana igual no es mal asunto tampoco para el propio Depor, ¿eh? Bueno, pues lo veremos. A ver, Adri, tendrán que resolver cuanto antes, ¿no? A ver, que esto tampoco lo puedes prolongar, no puedes llegar a viernes y decir, venga, suspendemos. Yo creo que la decisión ya debería estar tomada ahora, a menos de una semana ya de que empiece esa jornada. Hombre, tienes que ya sacar la patita y decir, Sí. oye, o aplazamos o no aplazamos, pero ¿cuál es el plan? El plan tiene que salir a la luz en las próximas horas. Hasta ahora, como te decía, mutismo total en la federación, nadie dice nada. Bueno, a ver qué dice la comisión de segunda B, cuál es medida que se adopta. Nos comentaban que quería haber mucha prudencia sobre cómo se iban a recuperar esos futbolistas del Racing, por el riesgo de, oye, imagínate que si tú vas a los partidos que tienen ellos pendientes y hay nueva recaída y tiene que haber un nuevo aplazamiento, se tiene que tirar por el tema de la diferencia de goles, ese porcentaje. Bueno, es que hay mucho que decidir, pero está el fútbol todo pendiente y sobre todo después de lo que ocurrió en el caso Fuenlabrada en verano, hombre, espero que algo se haya aprendido. Ya está tardando bastante esa decisión, ya está tardando. La imagen de felicidad de Lucho García acaba de pasar por aquí. Iba a decir, estrechábamos la mano. No, hemos respetado las normas, hemos hecho un choque de nudillos, ¿eh? Pero bueno, se va contento porque al principio del partido fue uno de los futbolistas que fue recibido con mayor hostilidad. Más que nada porque, no sé si es con los compañeros de riazor.org, Adri, creo que da una entrevista, estuvo con nosotros esta semana y también estuvo con riazor.org, y creo que el titular de esa entrevista es tenemos que ir allí a reventarlos, ¿no? Sí, Una cosa en así. el desmarque, fue en el desmarque. Perdón, en Sí, el sí. desmarque. Bueno, claro, esas declaraciones, si uno no escarba mucho más, pues suenan muy así, ¿no? Evidentemente lo decía en el sentido de que, joder, tenemos que ir allí, tenemos que ganar, no en otros sentidos, pero claro, la gente se queda solo con el titular. Bueno. Y el recibimiento, pues ha sido, vamos, escuchaba lo de Lucho, ¿a quién vais a reventar? ¿Vais a salir vosotros reventados? Lo han estado vacilando en el calentamiento, cada vez que hacía cualquier cosa, golpeaba un balón, atrapaba una bola, risas, aplausos, tal. Bueno, pues lo que decíamos, lo mismo que lo de los mariachis. Los resultados son la mejor manera de acallar todo eso. Bueno, pues así está. Ahora la gente se celebra el tema de los mariachis, gol de mariachi, dice uno, cuánto sufrimos, dice, zafamos de la quinta división, ¿qué onda, güey? Y salen ahí los mariachis celebrándolo. Es verdad, con este resultado el Depor ya evita, digamos, ese doble descenso. Sí. Es parte del fútbol. Lo que pasa es que ahora en esta sociedad también que todo sienta tan mal, hasta un tosido está mal visto, hasta que guiñes un ojo cuando no tienes que guiñarlo también, cualquier cosa sienta mal. Hay un mundo también de tontería y esto es parte del fútbol, es más viejo que la pelota, es las revanchas, vamos a ir a por ellos, no hay rival pequeño, todo está en el diccionario y la enciclopedia del fútbol. Yo no critico a nadie con esto que voy a decir, que para nada, pero yo creo que como periodistas y como lectores y como... Joder, yo creo que todos hemos aprendido en los últimos tiempos que las cosas van más allá de los titulares, ¿no? Y nos pasa a todos que muchas veces ves un titular y dices, a ver, vamos a ver el resto. Y bueno, después ves el resto y ya no alarma tanto, ¿no? Pero bueno, la gente pues muchas veces se queda con el titular, que es lo fácil, leer da trabajo y pasan estas cosas. Mira, me corrige Jorge Lema, que además ha estado con varios reportajes de la calculadora y las cuentas y las cábalas, dice que, ojo, que no está zafado de ese doble descenso matemáticamente. Necesitas que o Coruxo non gane hoxe o que perda algún punto en los partidos que lle quedan. Bueno, pues aclarado. Hombre, todo puede pasar, obviamente. Ahora estás ahí con... Eso sí que sería una carambola para el Depor. Hombre, virtualmente sí. Yo creo que sí. Virtualmente yo creo que demasiado, sí. Sería demasiado, desde luego que sí. Pero bueno... Te va, Chaco, nos queda alguna cosita por ahí, ¿no? Pues podemos visitar Casa Saqués porque además esa es la hora perfecta para encargar allí tu comida. 981-280-245, 981-280-245. Comida para llevar y recogida en el local los sábados y los domingos. Casa Saqués desde 1947 llevan a pie del cañón cocinando para todos nosotros esas inmejorables empanadas, la carne asada buenísima, los callos y por supuesto su tradicional la conada. Están en Avenida de Oza 41, Casa Saqués. Por cierto, Teba, ahora también lo confesamos, me decía Lemos, Casa Saqués. O sea, prueba la carne asada. Yo soy defensor de la empanada. Sí. La carne asada, dice, es la mejor carne asada que he probado en mi vida. Ay.
sea, que a estas horas con hambre y después de habernos merendado, Fran, al Celta B por la mañana, tenemos ganas de algo rico, ¿eh? Joder, yo es que a estas horas ya me ha entrado la gusa, ¿eh? Ahora ya todo lo que estáis diciendo me vale. La carne asada, la empanada de carne asada, lo que sea, combinadlo como queráis, ¿no? Pero sí. Ahora hay que ir a Lemos, reponer me manda una fuerzas foto Lemos que está después del trabajo escuchándonos hecho. y el bocata, y nos manda la foto del bocata. El bocata también, uno de San Brandán. Vamos, no es nada Riquísimo, despreciable, riquísimo. cuidado, Sí, cuidadito. Sí. ¿Tú qué te toca, Fran? ¿Un bocata ahora para volver o te vas a tomar una Sí. tapilla o algo? ¿Qué tienes No, previsto? yo voy a optar por un bocata así, tal, sí, una cosita rápida y luego replegamos velas, que bueno, hay que descansar un poquito, que mañana hay que seguir ahí en la brecha, que seguro que tenemos mucho que contar. Y bueno, seguimos esperando. Estaréis diciendo, joder, pero Hermida hoy no cierra tal. Es que no ha venido el futbolista que tiene que pasar por la zona mixta. Y han pasado casi todos por aquí. Bueno, hay que ver las caras de alegría. O sea, aunque lleven mascarilla, se ven los ojillos, que se han sacado un peso de encima, que esto Sí no que es una se ve, victoria con la cualquiera. mascarilla te fijas más en los ojos y cuando, Sí. ¿verdad, Teba? Cuando estás ahí sonriente se nota, ¿eh? Sí. Te va en las redes sociales que la gente sigue descorchando. Bueno, pues claro. Muñeira vino tinto, dice Óscar Santamaría. Os quiero, Vigués, la gente, claro, ya se lo está tomando también a pitorreo. Todo el tema de mariachi, Rubén de la Barrera es mi padre. Bueno, aquí tenemos de todo. La gente está muy, muy contenta. Dice Chaudo en el chat de YouTube: chicos, hemos jugado bien, pero tenemos que seguir mejorando. La intensidad de determinados momentos tiene que repetirse otra vez contra el Zamora. También buenas palabras, por supuesto, para Miku, para Bergantiños y para Villares. Y bueno, está ahora mismo la gente, pues eso, riéndose y pasándoselo bien con mariachis y con todas estas cosas. Bueno, insisto, que a mí me parece bien, que a mí todas estas coñas de cuando haces la pancarta con retranca y no sé qué, y lo de los mariachis, bueno, está bien, es que es así, las rivalidades, lo de vacilar, ¿no? La gente de Coruña que trabaja en Vigo, pues mañana llegará y vacila, y en la primera vuelta pues tocó recibirlas. Todo eso, genial. ¿El problema cuál es? El problema es cuando, bueno, pues las cosas se van de madre y entramos ya en otras historias o en las ofensas. Pero bueno, mientras sea pues esto de jiji jaja, bueno, pues jiji jaja. Se han reído del Depor a la entrada en Barreiro y ahora ahí fuera no hay ni un gato. Ahora pues ya no hay tanta risa. Así que bueno, pues las cosas están así. Adrián, nosotros casi que vamos a ir bajando la persiana, Bueno, porque aquí mañana no sé si escuchamos hay fiesta en el vestuario, pero veo sobre todo, mira, la mayor parte de los futbolistas o han pasado ya de largo, o están por ahí por la grada, están con los móviles, están charlando. Mira, está Yago Gandoy en el centro del campo, ahí charlando por teléfono. Acaban de darle el balón a Miku, el autor del hat-trick. Mira, claro, es que se lo tiene que llevar, claro. Es que estas Sí, cosas sí. que nosotros ya ni nos acordábamos. Gil marca 3 goles, se lleva el balón. Sí. Como pues no ahí sé, desde la época del Pleistoceno no tenemos un hombre que marque 3 goles, pues no nos acordábamos. Bueno, pues precisamente va a ser el protagonista. ¿Les parece si esperamos un momentito? Que además nos hemos quedado por aquí ya pocos medios, no creo que esto se alargue mucho. Pues venga. Tenemos aquí a Jesús Sobrino de Radio Marca, que también tiene hambre y va a preguntar poco también. O sea que esto acaba pronto. Dice Sobrino que hasta las 3 no tiene hambre. Joder, qué suerte. Pues qué profesional, como acaba su programa a esa hora, pues se aguanta. Qué capacidad de autogestión. Uy. No, pues vamos a escuchar a Miku después de ese hat-trick. Miku, ¿qué contraste? En la anterior visita a Vigo te tocó comparecer aquí en zona mixta después del desastre ante el Coruxo y hoy la situación es totalmente distinta, ¿no? En lo personal y en lo colectivo, porque esta victoria os relanza. Bueno, buenas tardes ya. Sí, la verdad es que la última visita a Vigo fue frustrante para todos, porque veníamos de hacer un buen partido contra el Unionistas y en un campo de dimensiones un poco parecidas a estas, en 2 errores puntuales individuales de 2 compañeros. Se nos fue un partido y unos puntos que para nosotros y siguen siendo vitales, ¿no? Entonces, hoy es otra cara de la moneda, el equipo juega bien, ganamos un partido con merecimiento. Y el análisis es ese, ¿no? Que el fútbol a veces te quita y a veces te da, ¿no? Y nosotros tenemos que mantener siempre
la misma capacidad de tratar de hacer lo mismo en todos los partidos y de hacer lo que el entrenador quiere y al final casi siempre, en la mayoría de los casos, la balanza se decantará de nuestro lado. Nico, es una gran reivindicación personal tuya, lógicamente, marcar 3 goles, pero también de la ofensiva del equipo, ¿no? Porque hemos hablado toda la temporada de que os faltaba mojar. Sí, obviamente habían surgido muchas críticas con razón, con merecimiento. Nosotros no rehuimos esa responsabilidad. Yo hablo con la gente de arriba mucho, con Claudio, con Adri, con Roland cuando estaba, con Rui, que bueno, a veces en el fútbol no se generan situaciones porque simplemente el equipo no las generaba. Que uno tiene que hacer otras cosas por el bien del equipo, ¿no? Jugar de espalda, apoyar, presionar, otro tipo de fútbol, ¿no? Que a veces no es tan vistoso de cara al espectador, pero que el entrenador lo exige y que el equipo lo necesitaba y que teníamos que hacer eso y que el gol iba a llegar, era cuestión de tiempo. Ha sido, por bueno, las circunstancias de este año, la temporada ha llegado tarde, ¿no? Pero yo creo que ni en mi caso, que lo decía con los compañeros ayer en la semana, les dije, ya le he hecho gol al Celta en primera, le he hecho gol en segunda también, te voy a hacer en segunda vez. Y fíjate que hoy se dio la oportunidad de hacer 3 goles, incluso de hacer alguno más. Pero bueno, yo creo que también es un mensaje para todos nosotros que tenemos que confiar en nosotros, que somos jugadores buenos de fútbol, que en la temporada no ha surgido las cosas como todos quisiéramos, pero que tenemos que tener fe y tener esa capacidad de seguir trabajando el día a día porque las cosas nos van a llegar. Curioso que o fútbol, de pasar a non levar ningún gol esta temporada, a ser o máximo goleador do equipo en ningún partido. Sí, es así, ¿no? Rafa me lo decía en broma, obviamente que hubiera metido un gol en cada partido que a lo mejor nos venía bien, ¿no? El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Yo he seguido trabajando, sé las circunstancias en las que vine, de 6 meses parado, luego de la lesión, luego porque soy un burro intenté forzar para volver y fue peor, fue una desgracia. Y ahora me encuentro bien, me encuentro cómodo, me encuentro confiado, me encuentro muy tranquilo en la ciudad, mi familia está súper adaptada, eso me permite a mí centrarme en el trabajo, que es el día a día. Y bueno, yo sé que el fútbol no es un día estar bien, otro día estar mal, no, es un trabajo diario de mucha capacidad de estar siempre en el mismo plano, en el plano regular, e intentar ayudar a los compañeros. Y ahora están las cosas bien y bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. ¿Qué pasa en estos días? ¿Qué pasa esta tarde? ¿Y cómo se viene la última jornada, ¿no? Que tiene pinta de que va a ser de infarto y con posibilidades para todo el mundo. Sí, bueno, el deporte está abonado al infarto constantemente, ¿no? Menos mal que el doctor hace el electrocardiograma todo el tiempo porque, bueno, circunstancias del fútbol, al final también hay que ser sinceros y saber que si estamos en este momento así es porque algo hemos hecho durante todo el año bien o no tan bien, o algo hemos hecho mal para estar en las últimas jornadas contando, sumando y viviendo de la esperanza, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Mi mamá siempre dice que la fe es lo último que se pierde. ¿De cuándo era el último hat-trick, te acuerdas? Europa League con el Valencia. Mi esposa me lo recordó ahorita. No me recuerda muchas cosas, pero de vez en cuando me la lanza. Sí, había hecho de hecho dobletes y tal, pero no hat-trick. Pero bueno, yo creo que los goles de 2-3 no simplemente es un refuerzo moral, pero lo importante era que el arco se abriera y una vez que el arco se abre, la idea es que ya no se cierre más. ¿Escuchabas eso de Miku no sé qué, de la Liga de Veteranos y tal, que decían en la grada? Sí, bueno, son críticas, la gente habla sin saber, pero bueno, Alex y yo tenemos una edad, pero la edad está aquí en la mente, la ilusión, las ganas de despertarte todo el día y Sí, se emociona Miku. es difícil, es duro, pero bueno, para eso estamos. Decía que nos momentos de partido dos goles, ¿cuál crees que foi máis importante? Abrir a lato ou ese penalti aí pues, no rush final da primeira mitad? No, el penalti porque este año no hemos hecho más de un gol en los partidos y nos estaba costando mucho porque hacíamos un gol y parecía que el equipo mandaba un mensaje de echarse atrás, de defender, de no seguir creyendo en lo que estaba haciendo. Y un segundo gol que yo estuve escuchando en la radio en la semana, que el equipo no era capaz de hacer 2 goles en un partido y cuando haces el segundo gol te da un alivio muy grande porque dices, bueno, ya pasamos otra barrera, ahora va a ser más difícil de poder perder el partido y sobre todo nos dio mucho mejete de la última jugada del primer tiempo, entrar al descanso con otra mentalidad. La última.
en las redes han empezado a aparecer muchos memes tuyos también con sombrero de mariachi, etcétera. ¿Qué os ha parecido un poco ese recibimiento y si os ha servido para motivaros un poco, ¿no?, de cara al partido? No, bueno, yo solo a las redes es algo anecdótico. Mis hijas son las que están, la mayor sobre todo, que está en las redes sociales. Yo las tengo, pero les hago poco caso. Al final yo me tengo que centrar en lo que me dice mi entrenador, me dicen mis compañeros. Trabajo por y para el club que represento. El salario que me pagan tiene que ser sudado cada céntimo y al final eso es lo que me importa, ¿no? Lo que dice la gente de adentro. Lo de afuera yo me mantengo siempre al margen porque yo respeto la opinión de cada quien. Oye, Miku, se llevaba por ahí un compañero el balón del partido. Supongo que será prestado, ¿no? Ahora en el autobús los muchachos me lo guardaron y han estado toda la semana haciendo bromas y la verdad es que tenemos un grupo muy sano y lástima que las cosas no hayan salido mejor desde el inicio. Esa es la verdad. Vale, gracias, Miku. Bueno, pues para que veáis el buen ambiente que se vive aquí, primero, la emoción de Miku mientras nos respondía esas preguntas y los gestos, a ver, ahora sí, los gestos, decía, de Borja Galán y de Bobby, por eso se reía, porque mientras estaba en la rueda de prensa, pues Bobby y Galán le hacían gestitos ahí, bromas, está bueno. Cuando se gana, desde luego, todo es buen rollo, todo son buenas sensaciones y es con lo que nos quedamos, ¿no? Con esa victoria hoy aquí en Barreiro 0-3, esperemos, yo creo que va a ser así, empieza una nueva etapa para el deporte. Pues nada, ojalá sea así. Da la impresión de la emoción de que puede ser esto un inicio de algo distinto. No sé si, Fran, tenemos algo más o ya echamos el cierre. Nada, echamos el cierre, nos vamos. Qué mejor que irse con ese 0-3. Pues nada, hay que irse siempre bien, en el momento adecuado. Y este lo puede ser. 0-3 con la victoria del Depor. Gracias, Fran. Venga, un abrazo, gracias. Gracias a todos. Mañana más deporte en Coruña Deportiva desde las 3:20 de la tarde. Y el próximo carrusel, pues a ver, cuando lo sitúen. Si el próximo fin de semana, si lo van a aplazar. Así que atentos como siempre a la radio. Love hurts. Now you're the girl who's left with no words. Your heart's a balloon, but then it bursts. It doesn't take a cannon just to pin your skin's no covering and resistance.